Señoras y señores, hoy día del ciclón, hoy juega Cerro Porteño y arrancamos otra edición de Pasión Estudio. Estamos listos para poder llevarles todas las informaciones que usted necesita saber el día de hoy. Cerro Porteño que en cuestión de 40 minutos ya va a estar arribando en La Paz para lo que va a ser esta noche de Copa Libertadores. Cerro Porteño ante Bolívar en búsqueda de la clasificación, que significa una alegría para el pueblo azulgrana y también significa un ingreso monetario importante de cara a lo que va a ser el segundo semestre. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo le vieron? ¿Cómo descansaron después de lo de ayer? Hola, Belén, ¿cómo te va? Pasión Discovery Kids. ¿Cómo que Pasión Discovery Kids? Y ayer pues era muy correcto todo ese chat. Oh. Ahora sí ya pueden decir Hola, la grosería. gente del chat. Ahora, no, ¿cómo que ahora puede decir grosería? Para nada. Igual ayer, ¿sabes qué pasa, muchachos? Ayer Primer programa. Era Siempre primer rompe la bola. programa. Había que estar Nervios. correctos. Había nervios. La corbatita. Marquito, ¿cómo era Marquito? No. ¿Qué opinan? Marquitos Betista. Te voy a pedir, por favor, que vos no me falte el respeto. Te pido, por favor, que no me falte el Pero, respeto. Marquito, Sos un maleducado. Marco, Sos un Yo maleducado. te quiero Marco, felicitar. Yo te quiero felicitar, Marquito. No, pero mira. Yo te quiero felicitar. ¿Cómo están? ¿Cómo Cuando- están? ¿Cómo están? No, me está tirando por todos los frentes. Marco, vos sabés que tenés ya imitadores de verdad, así. ¿Eh? Actores que ya. Sí. Qué ¿Cómo bola, eso, No, Sí, no. después te cuento. Sos- Los relatores de ahora, hey, ¿cómo están? Así. No. Te juro. ¿Dónde salió eso? Después Che, te cuento. hoy juega Cerro. Hoy juega el Club del Pueblo. Hoy, gane o no gane Cerro, quiero que la gente de Bolívar sufra y sienta tristeza. Te queda Les bien. detesto. O sea, Esto lo de Bolívar. Le odio para a la vos de hoy Bolívar. Vamos que es le- más que un partido, es como una venganza. Hay que vengarse de Bolívar y hay que Pero hacerle si ya sufrir le en su Chico, ganaste casa. Acosta va a meter. 4-2. Pero hay que hacerle sufrir en su casa, que la gente diga, ¿para qué pagué mi boleto? Pero- Trabajé Soltame 8 la- horas. soltame 8 horas. esa música, será. 8 horas trabajé para pagar mi boleto y pasé pelada con mi club. Eso quiero que sienta el hincha de Bolívar. Marcos quiere más fuerte la música de Cerro, dice. Claro, a la pucha. Hoy que juega Cerro. ¿Qué Más fuerte luego Claro. que vos querés, no es Franco. No, yo quiero No, que se claro. escuche Hoy la todos somos música de Cerro Cerro Porteño. ¿Me pasaría la PC? No. Jamás. ¿Por qué te voy a pasar la Yo PC? quiero ver el chat. Ahí está el chat. Ya está el chat. No veo un carajo. A la pucha, llega. Es que a mí me falta Están tiempo, enviando eso tengo que ver. emotes de Cerro. Sí, eso sí Marcos, estoy viendo. manden emotes de Cerro. Cerro, Y Cerro, claro, Cerro. Los hoy millonarios. fue el día de Cerro, a la pucha. La gente que tiene la posibilidad. Marcos CCP. Encima Belén ayer ni estaba tomando. ¿Qué? No. Cauluya, Ray. Ayer no podía gente. Ayer tuvo que Ayer no decir que Quiero nomás que ponen una vez nomás Yo no la pude. cámara de Belén, querido Dam. ¿De dónde Ya está no mi cae atrás. vaso? Ahí atrás hay un vaso medio lleno o medio vacío. Mira, eso cargó. Ayer estaba hasta el tope. Guarden. Ayer Mira, estaba, ayer mira cómo estaba está. lleno. Guardenete, dice. No, Alden, porque no te daba la Alejen, cámara. alejen, por favor, eso. Alejen, por favor, le pido porque. Pero Extrañamos el anterior estudio. Ya vino una Jucul. O sea, de verdad. No. ¿Me va a censurar acá? No. No, acá no. Tranquilo. Acá no estamos censurados. No, acá me. Este está más lindo. No rompa la bola, Qué chat. lindo que está. Está muy lindo este estudio. Chad, a ver. Es que, ¿sabes qué pasa? Mucha gente pues no se acostumbra Tiene una cámara a los general. cambios. Qué purete está. Pero ahora ya tenemos nuevo estudio, Chad. Mira lo que ¿Sabes? estoy. Mira la Está cámara lindo. general. Mira lo que es. Claro, precioso, Es por Center, papá. Pararam, pararam. Portigo Sports. Este Marco quiere robarle la No, al de la voz. espera, po. Digo, Ayer Marco está practicando. me voy a ir a practicar mi saludo en el baño. Ay, No, no. pero la práctica. El saludo práctico. La práctica se fue. Hola. El saludo. Este está bueno. El Este saludo hay que- era intro y tiré hola y era intro todavía. Vayan al estudio anterior o nos vamos. ¿Y qué vamos a echar? Tenemos un estudio nuevo. Hay que enfriar ya este. Ustedes nomás no saben que en ese estudio no podíamos ni caminar. Ese era medio muy Sí, chiquito. sí, era chiquito ese estudio. Tenía- Ahora ya puedes caminar libremente acá, mira. Atendé. Ah, no ¿qué? se escucha la silla. No se escucha la silla. No se cae en El la cargador. latita de Belén, no se cae. No. Me doy la vuelta Qué y purete. sigo. Es más, yo me puedo sentar ahí Sí. y me van a ver. ¿Qué querés demostrar con Realmente esto? este ¿Qué querés estudio. demostrar con esto? Este estudio está a nivel No, otro nivel estamos. Europa, chicos. Un ratito.
Está bien. ¿Para qué vamos a decir otra cosa? Hoy juega Cerro Porteño. Hoy también juega Guaraní Boston River. Es Guaraní. Partidazo, Boston ¿eh? River, partidazo. Sí. Pero Pero depende de otro. También, porque Ese es el tema. Independiente tiene que jugar su partido. ¿Por Independiente qué le pero supera van a por un denunciar al punto. canal? ¿Por qué, Pío? Está totalmente loco este perro. Los ¿Por qué perros. vos? Más bien, vea. Estos perros. Estos perros. No, pero vos no podés decir nada porque los perros le decía a Coto Noé. Sí, esa el tema cosa. es educado. Muy Los bien. perros, Muy Ay, bien. ¿Cómo era que dijo? La dirigencia Olimpia, muy bien los perros. Muy bien, los perros. ¿Qué hace Coto Noé? Lo que es, está soldado ya. Lo que es, está soldado. No puede tirar nada acá. El Que son mis amigos. El ensobretado. Mi amigo, la dirigencia. Che, yo te paso un sobrino. ¿Eh? Demasiado quiero. Para un sobrino. Un sobrillo. Estira. Estira. Me asustó. Sobrino. Me asustó. Un sobrino, Sí, pero No, no parece se que puede. no va a haber sobre para mí todavía. No, tranquilo El nomás. único que me sigue en TikTok es Carlos Rejala. ¿Limpiaron al dictador? No. A la una una llega. A la una llega A la una esto, llega. muchacho. Está en su noticiero A y la después viene. una ¿Vos sabés llega. que Carlos Rejala le da like a posteo mío de Minecraft y eso? Extraño, Pero en serio, Franco tiene Quiere su entrar por ahí. felicidad más grande es que le seguía a Jam, por ejemplo. Jan Fernández me Y seguía. era el mejor Pero seguía para, o te dejó de seguir? a Jam. Te Yo, seguía, te dejó jugador de que me sigue seguir. en Instagram, yo Te jamás dejó voy a de hablar. seguir. ¿Te dejó de seguir? No, me sigue todavía. A ver. Y decía puteé con Rayán y me sigue todavía. Gran tipo. Una vez le invité a jugar Counter Strike. Pero había buscado un poco. Cuando era nuevo. Porque Counter Strike. Y es, manito, ¿vos quieres Goleiro. jugar CS? Strikey. Me respondió y todo. Seguidos. Yo, jugador que me sigue en Instagram, yo no le voy a putear jamás. Rodrigo Melgarejo, gran jugador. Te sigue Me metió en su todavía. CF luego. Che. Me metió en su CF. Te Está en sigue la todavía. CF de un jugador. Sí. Mira, pues a quién Después- le sigue Jan. A Roque Santa Cruz, por Complicado. ejemplo. Al Roque. Le sigue a Roque Santa Cruz, Jan Fernández. Diego Gómez jamás voy a hablar mal de Diego Gómez. ¿Quién otro me sigue? Josué Colmán jamás voy a hablar mal de ¿Ese Josué es Voy a Colmán. el- ver tus seguidores en poco. Espera, espera. Sí. Vamos a ver los seguidores. ¿Josué Colmán te Franco. sigue? Josué Colmán me sigue. Escribe. Janina Arce, la chef. No tengo ni idea de quién es. No. Mira, la gente pregunta, ¿Cómo ya ¿por sabe qué, quién es? ¿por qué ¿Quién te tan sigue? serio ayer el jefecito? Y porque ayer. Estaba nervioso. Ayer estaba cagado, muchacho. Claro que está cagado. Más cagado Está- que... a ver, Sí, por le esto le puedo- voy a mentir, le voy a mentir. El si no le digo que príncipe, estaba ¿no? Después cagado. Que Su muchos majestad. seguidores Sí, tenemos, el Franco. príncipe. Él porque quiere ser el príncipe. Mentira, no quiere ser su eso dice majestad. Nelson. Eso dice Nelson. Quiere ser príncipe, quiere derrocar. Así es. Marco, muy respetuoso, guabulla ayer, dice el chat. Habla un poco más. No, ayer No fue- voy a hablar. No, ¿saben qué? Re liberteño fue ayer. Sí. Pero no puede, pero todo le estaba Ayer se pegando te al Guma. cayó, ¿eh? Pero todo le estaba pegando al Guma. Pero, Ayer se te cayó, ¿Vos? Marquito. Sí. Vamos a hacer en esa la aplicación que No, hemos pero probado. todos le estaban pegando al Guma, boludo. El Guma es el mejor. Pancho Morel. No, ¿cómo que Pancho Moreno? No. ¿Vos qué Ahí pensás? está la puerta. ¿Eh? No, Ahí está la puerta. no voy a jugar con eso. Así no. No. Así no, Marquito. Así no. Hay un Ay, tema que, obviamente... Ahí está la Ahí música de Marco. Qué grande, Guaraní, carajo. Ojalá, ojalá Guaraní. Ese con libertad. Muy mortero bala de tu parte. Pasionado Tasconte. Pensé que iba así, el Guaraní Que es laburo bien legendario. Pasionado Tasconte, che. Pasionado- No, pero espera un ratito. Ayer laburó, ¿Ustedes ¿eh? no se acuerdan en el clásico que estaba entrando Marino Arzamendia y también entraba Cerro Porteño? ¿Y qué pasa? Que yo en eso digo, ¡eso! Dice este. ¡Entra! Y este, ¡vamos! ¡Marino Arzamendia! Sí, Franco. Pero estaban saliendo los dos equipos. El y arquero estaban- era. Lo que pasa es que De estamos en repente- vivo, estamos en vivo. En la cancha estábamos. Sí. ¿En la cancha era en el estadio? Evidentemente En el yo le estaba estadio. viendo a los El primer jugadores del clásico del Cerro salir. Qué lindo. Pero Marcos estaba viendo hacia otro lado. Y pero, No, pero ese fue. Realmente esa fue. Para mí, la mejor. Es más, le supera a la transmisión que hicimos en la albirroja. Por el Atacate lo que contexto va a de lo Qué que lindo pasó. que está el estudio, se nota que Nelson recibió sobre. ¿Por No. qué nadie habla de que le despidieron a la cabra Dane? No, la cabra No, Dam la está cabra ahí. Dam está La ahí. cabra Dam. La La cabra cabra Dam, Dam. sí. Así está. Así está. La cabra Dam. No, la cabra Dane ahora es A- el GOAT. a de 6 verdad. ojos. La cabra Ana, la operadora de tío Borda. Sí, sí. Sí. Vos sabés que jugado. ahora la cabra Ana va a estar más pegada a la consola. Sí, Porque venga. como nunca. No. No, Chat, la venga, no. ¿Quieren que te venga por tío Porcha? No. Mamita querida. La vez pasada se cagó todito. Le dije, che, Bueno. venga, van a venir los muchachos, le.
Bueno, ni lo de tíos por haber el trabajo. Se puso a estudiar el abecedario. Vino a las 11. No, antes vino y estaba preparando todo. Che, ¿a qué hora pero vienen los de tíos por y tal cosa? Se cagó, man. ¿Te imaginas fútbol 11 a través de Tigo como Benja? No. Bueno, Benjita, le queremos mucho. Bueno, hay que hablar sobre esto porque ayer ocurrió un tema justamente en el partido del Paralelo, Sao Paulo, ante Sí. Cerrábamos nosotros el programa y quilombo había sido. Sí, había Yo vi sido. la historia, pero no es quilombo, denuncia pública en la Sí. historia del jugador venezolano. Sí. Denuncia estatal. Es más. Estatal. La policía entró a buscarlo a Damián. Y a escoltarlo también Y a... eso hacen los brasileros. No se olviden de Miguelito III, boliviano, jugador boliviano. Sí. Que dicen que fue acusado de racismo también, Miguelito III. Cuidado Estuvo el en TikTok. cana. Cuidado del Estuvo TikTok. en cana. Y yo siempre digo lo mismo. Cuando el peruano, el paraguayo y el boliviano, ¿en serio le llora a la Conmebol? Porque los verdaderos afectados históricamente por todos estos temas de racismo, xenofobia, lo que vos quieras, el verdadero afectado siempre fue el boliviano, Y el paraguayo. y el peruano. Yo- y nunca dijeron Yo quiero nada. preguntarle, la vez pasada lo que lo decía el mismo Oscar Romero, o sea, ¿fue un escándalo mediático como este, por ejemplo? No. A Oscar Romero le hicieron, o sea, fueron insultos xenofóbicos y Ángel, nada. ¿Y cuántos paraguayos que jugaron en Brasil? En Argentina. Pregúntale a chiquearse. Pregúntale a cada uno de ellos que estuvo por Preguntale ahí. a la hinchada de Racing. Son todos bolivianos y paraguayos lo de Boca. Sí. ¿Y qué tiene? Pero nosotros pues no lloramos. No, Pues si no, llorásemos nosotros... Nadie nunca Pero lloró. a A mí, mí- sinceramente me duele porque cuando tiene que ver con otro equipo que sea de Brasil, de Argentina, rápido se actúa. O sea que es un tema Pero que cuando cansa. paraguayo se Es un tarda un tema poco, que cansa, con hombre. Cerro Porteño y todo se tardó bastante, No. No, Pabé y con Espera, Palmeiras yo te voy a decir Cerro algo. Con el sub-20. tema de Palmeiras Cerro. Cuando Palmeiras fue el afectado. Expulsémosle. ¡No! Expulsemos ya. Perdón. Sí. Perdón. Un desastre, No, ¿eh? pero Pero ¿qué- cuando y qué los pasó? hinchas de Se fueron, Palmeiras pero esperad. empezaron a decir unos indios a nosotros allá. Sí. Ahí cuando se tardó. ¿Coque? Una semana. ¡No! Un día. antes, Un día. antes del Un día. partido. Un día antes del partido salió la sanción. Aparte, se fueron a pechear al presidente. Le quiera o no le quiera a Zapac. Él se fue a pechear al presidente por un partido sub-23. Leila se escondió cuando Leila eso. se amenazó escondió. con irse a Sí. CONCACAF. No, Se iban a ir a CONCACAF. A jugar a No. la confederación más pedorra. pero yo te Es digo, más, ayer- cuando pasa esto con Palmeiras, o sea, el día en que los hinchas cerristas van al Allianz Parque y le hacen los hinchas brasileños a los paraguayos, Leila no apareció. No. No dio la cara, no comunicó Pero nada. son unos cara rotas los brasileros. Discúlpame, son unos cara rotas. Se van a Argentina y se burlan y le rompen los pesos y le Sí, tiran. Le sí. tiran. Y nadie dice nada. Nadie dice nada. En este caso no solo brasileño, el chico venezolano. Es venezolano el jugador. Sí. Y el tema es el siguiente. Ayer Damián Bobadilla, te cuento las estadísticas que tuvo. Primero, en pelotas largas y cruce exitoso tuvo 9. Fue el primero en la cancha, o sea, top 1. Top 3 en pases dados al tercio final, 9 también. Generó una chance de gol. Completó varias gambetas exitosas justamente. Y no. Ese que es un pit baitero. Ese No, pero es- igual Atendé el final. Atendí. Mi No, pregunta en el es, final no. ¿afecta o no afecta esto a la convocatoria de Damián Bobadilla, que es fijo en la selección albirroja? ¿Afecta o no afecta? Me Para parece mí que sí. no debería de. Yo creo que no debería Para de mí tampoco, no ¿verdad? debería de. No. ¿Por qué? El Porque tema es nomás- fútbol. Ese fue el tema de fútbol. Yo no estoy de acuerdo con estos tratos, ¿no? Pero al fin y al cabo es fútbol. Esto se juega en la cancha, muchachos. Lo que pasa nada más es que entra una demanda a través de la policía de San Paulo y ahí lo que yo tengo miedo, ¿verdad? O sea, ¿cómo va a actuar ahora la justicia? ¿Cómo va a actuar? Porque es delito en Sao Paulo esto que sucedió. No, es delito en ¿Entendés? Brasil. Es Sí, delito. El tema es claro. el siguiente. Miguelito III. O sea, Pero ¿sabes yo qué estoy pasa? comentando nada más que Sa- qué va a pasar entonces se lo convoca o ¿Sabes no, qué pasa? se lo convoca o no. ¿Sabes qué pasa, Belén? Yo no sé. Que Pero no, claro, no hay una cámara fija donde se vea No, pero difícil. que Damián agarre Hasta el momento no. y diga. Hasta el momento no Hasta el hay. momento no tenemos. Seguramente se va a investigar. Pero ¿sabes lo que...? Pero ¿sabes qué pasa? Es que
muchas cosas te pueden afectar esto. Están Tu hablando carrera de y cualquier todo. estupidez. Claro. Hoy en día se está hablando de cualquier estupidez menos de fútbol. Sí. Se están preocupando. El fútbol es. se está dejando atrás. Sí, están hablando de cualquier cosa menos de Perdón fútbol. por lo que voy a Es decir. más, Se está matando el fútbol, muchachos. Es más, eso dijo Subeldía ayer, Claro. ex técnico de Cerro. Subeldía, técnico de el San técnico Lorenzo. justamente Técnico de Sao Paulo, Sí. lo dijo. El Y DT. es cierto, y estamos totalmente de acuerdo, muchachos. No estamos Pero- olvidando lo que es fútbol. pero- Y cualquier es que cosa ayer- que se dice, cualquier cosa que se dice en el campo, está en el campo. Pero Demostrarlo tiene- futbolísticamente. Yo pero- no entiendo cómo. Yo te pregunto algo. Vos decís que a los jugadores de Brasil 2002, que le insultaban, que le decían, estuvo para pensar que no se le dijo nada. Claro que sí. Claro que sí se le dijo. Oye, ¿Y después qué pasa? Pero Y le lo chupaba demostra- un huevo. Claro, y demostraba Ronaldo futbolísticamente. Nazario no sabía qué comía y comía nomás. Él, Bueno, cualquier pero cosa, esto va a nadie ser- decía nada. Pero- Él no sabía que era tal cosa y nadie Sí. le decía nada. Nadie decía nada, boludo. Muchachos, No. se Nadie perdió decía muchísimo. nada. O sea, se perdió mucho. Y gran partícipe de esto de Vinicius Jr. Pido mil No. disculpas. Vinicius es un Uy. gran plaga. Vinicius es el que arrancó con todo esto. Y está facturando como el loco con su documental. Déjense de joder. No sé todo si un facturando negocio. tanto, ¿Quién no va a facturar? ¿Quién no va a facturar? El tema no Están va, ¿saben ganando qué es lo que dinero. yo Totalmente veo? de acuerdo con Luis en el chat, Agarrando una causa Nadie. tan noble, una causa Nadie. real, tan noble O sea, que realmente afecta. imagínate- Se puede hacer un documental en Netflix A mí que me nadie preocupa vio. algo. A mí me preocupa algo. ¿Qué te preocupa? Que yo veo que como me da una pena que pase el fútbol realmente a segundo plano. No es Y que que- pase. Ya pasó a segundo plano, Belén. Claro, pero lo que hoy es, esto va a seguir creciendo. Obviamente. Pero espera. Esto va a seguir Obviamente, creciendo. Belén. O sea, esto literalmente, esto hace que no se juegue mal fútbol. Pero ¿por qué boludo. Argentina nunca es sancionado? Yo voy a eso. ¿Por qué Argentina no es sancionado? ¿Por qué Chile no es sancionado? ¿Por qué siempre los países que siempre fueron discriminados son los sancionados? A mí eso es lo que me da por las bolas. Por ejemplo, Miguelito Terceros, boliviano, estuvo en cana por racismo. Damián Bobadilla va a tener problemas con la justicia y es paraguayo. ¿Por qué los paraguayos, los peruanos, los bolivianos somos los que tenemos problemas de racismo siendo que somos los que más sufrimos? Porque déjenme de joder con que Brasil es la víctima. Jamás en la historia de la vida Brasil fue víctima nada. Nada. Ni económico, ni racial, ni de pensamiento. Brasil jamás fue víctima Es más, de nada. Y quieren agarrarse el victimismo y por eso Es le va más, mal. es más, es Y muy por loco eso como le el va mal. brasilero, Se se agarra achica. de victimismo, pero agarra y dice que Portugal es un estado más de Sucursal, ellos. tipo su sucursal. Una sucursal en Europa. Sí. ¿Entendés? Pero Así vos lo dice. entendés que en el grupo de un paraguayo, un boliviano y un peruano, Cerro Porteño, Sporting Cristal y el querido Bolívar, imagínate 3 equipos, peruano, paraguayo y boliviano, la víctima era Palmeiras. ¿En qué mundo es lo que estamos viviendo? ¿Qué realidad quieren inventar? ¿Por qué quieren dar vuelta? No voy a decir la tortilla por maná farrear. ¿Por qué quieren dar la vuelta el omelette? Qué huevo. Déjense de joder. ¿Cómo en un grupo donde hay boliviano, paraguayo, peruano y el brasilero el afectado y el víctima por un partido sub-23? Pero déjense de joder. Tenemos Pero audios. déjense de joder. La cabra, ¿eh? De verdad, déjense de joder. Una vergüenza como No, quien da la pero vuelta esto a la va a historia. seguir pasando y Sí. si ahora el fútbol está en segundo plano, va a pasar a Alguien tercer tiene que plano, a parar cuarto esto. plano, al quinto plano, porque va a seguir siendo así. Porque ¿sabes lo que pasa? ¿Sabes cuál es el problema principal? Que son todos unos cagones. ¿Me entendés? Son unos cagones y no pueden demostrar tanto en cancha, entonces tienen que visibilizarse por otra parte. Y es el caso de Vinicius, desde mi punto de vista. Porque hace mucho, bueno, vas a decir que es buen jugador y todo lo que quiera, es jugador de Nelson y todo, pero para mí, hace mucho, no demuestra nada. Y no va a demostrar más nada. ¿Por qué? Porque él se cree víctima. Y era un personaje nada más. Pero ahora ya es parte de él. Pero la Conmebol lo va a comprar. O sea, va que yo- a comprar el yo- victimismo. El Brasil es el país que más plata te da. Yo Si creo no está que- dado Brasil pierde plata. La mejor respuesta es hacer como había hecho Dani Alves. Te tiran algo y comer, hermano. Masticar, tragar y seguir vos con tu vida. Grande, mi querido Iván Jara, por la Gracias, suscripción. Iván. Vamos. Ayer hubo gente que se suscribió también y queremos Sí, agradecerle. en serio, gracias. Muchísimas gracias a la gente que se Muchachos, está suscribiendo. Tengo una consulta. Hay que leerlo ¿Este después. jugador no fue con el que tuvo problema Paraguay en el partido Paraguay-Venezuela en algún momento? A ver, un poco. No sé. ¿No fue que Buscar ese que se antecedentes. fue a armar quilombo? Yo creo que Paraguay erró un penal Paraguay-Venezuela. Nosotros, Ramón. Erramos un penal. Erramos un Y este penal. no fue el que se fue y le gritó en la cara. Le gritó en la cara a Enciso. Este no es el mismo. No, Creo que no era más alto el otro. No es Miguel Navarro. Navarro, yo no recuerdo haber relatado a Navarro en Venezuela. Fíjate un poco, Belén, la alineación. Sí.
El chat dice... Por eso. Ah, por eso, es lateral Navarro. Entonces, Enciso falló. es uno de los... Léanme, dice El ahí. chat dice que sí. El chat dice que sí. Fíjate un poco en la alineación de ese partido ¿Cuál? Paraguay-Venezuela, el que ganamos 2-1 Pero vos tenés que ver también el video donde erra Esta Enciso el convocatoria, penal. eliminatorias. de esta eliminatoria. Hay sí. que ver el video donde Enciso erra el penal para saber un A poco ver, porque- podemos buscar el video La Cabra. Navarro, sí, por ahí Navarro. podemos mostrar para poder ver bien. Estuvo. Estuvo Navarro. Ah, titular. Recibió tarjeta amarilla, titular. Titular, Busca un poco en central, YouTube. Cabra Dan, busca un poco Jugó en YouTube. de lateral izquierdo. jugó. lateral izquierdo. Sí es Sí, él, dijo. sí es él, el mismo jugador, ese mismo es, dice el chat. Él es No, ese si es mismo, él, confirmado, si es dicen. él, vayan a grabar pantalla, descargar ese video y a subir arriba, ¿eh? Rápido, estoy, luego. estoy buscando. Penal, Julio Enciso. Ujú. Y justo también en ese partido jugó Damián Bobadilla, él ingresó. Sí, él ingresó en ese partido. Ajá. Ligó amarilla por eso, dicen en el Claro. chat. Casi seguro estoy. Entonces, Epa. para provocar estamos. Para provocar estamos. Claro. Pero te llegan a decir algo. Ahí estamos, ¿verdad? Recibió al minuto 12 del partido tarjeta amarilla. Y eso fue. ¿Y en qué minuto erró el penal Julio Enciso? Y acá estoy revisando. Nos muestra. Enciso erró casi a los 30. A los 41. Sí, Ok. 41. Sí. No, Vamos a entonces investigar un poco. amonestado por La eso. tarjeta Hay que- amarilla fue a los No 2. es él. Minuto 12. No es él, no es él, ya nos dicen. Tranquilo, chat, los no es muchachos. él. No es él, Minutos. no es él, muchacho. Así Y que después Ariel tranquilo. Cor, no era porque vos sabías, mi rey. Grande No era porque filósofo. vos sabías, Ariel Cor. Yander Herrera y Ferraresi. Yander Herrera. Sí, pues yo me acordaba un poco más alto. Soteldo fue el que recibió la amarilla en el penal errado de Julio Enciso. Ah, Soteldo. Casi seguro Sí. estoy que boqueó todo el partido, también dicen en el chat. Ah. Hubo un roce. Ah. Este partido fue el 15 de octubre del 2024. Qué locura. Acá. A mí me molesta un montón. Ese puede Porque- claro, es Aramburu. Gran pesado. Aramburu que mete el gol. Pero y el que está, Este el que es está, Aramburu. el que le está hablando a Enciso. Número 4 de Venezuela. No, ese Aramburu. Es el 15 quién es. El Ese es Navarro. El 15 Ese de es Navarro. Navarro. ¡Ah! El 15 de El Navarro. 15 es Navarro. El 15 de Navarro. ¡Ah! Mirá un poco. Mirá. Dos faltas. Te boquean y llorás. Se viene video para vos, Navarro, ¿eh? Se viene video para vos, Navarro, porque, mirá un poco, estamos acá para joderle al otro, pero cuando se te habla a vos y que, ¡ay, vamos a llorar! Metió Amigo, dos te juro faltas. que me pone nervioso. Como demasiado nervioso y me pone como si... No te puedo Pero, creer lo amigo, de Navarro, ¿eh? ¿Cómo un pueblo como el paraguayo va a ser el victimario, siendo que toda la vida fuimos víctimas? ¿Por qué quieren dar vueltas las cosas, el brasilero? Y también, bueno, este muchacho Se de te Venezuela. avecina una tormenta, Navarro. Se le avecina una tormenta, Navarro. Amigo, Se le- ¿desde cuándo el pueblo paraguayo es el Bueno, victimario? muchachos. Toda la vida fuimos víctimas y nunca lloramos. Y por eso Cero. nos pasan por encima, pio. ¿Qué? 0986 15 21 80. Quiero Envíen sus escucharlos. audios. Nada de grosería, por favor. Audios. Vamos, Pío, vente Queremos aquí. escuchar los audios de la gente. Muchachos, Mucha A ver, tenemos audio. se viene. audio. A ver la cabra. ¡Ah, cabrón! Buen día, buen día. Buen día. Excelente programa el día de ayer, pero Bien. quiero hacer un descargo. Ay. Métele, pegala, Tan Marcos. puta, perdieron la humildad, muchachos. Mentira. Gracias a nosotros están ahí ahora. ¿Cierto? Y perdieron la humildad. ¿Por qué? Ayer ni un audio reproducieron, muchachos. No, pero no teníamos Pero todavía. le vamos a explicar, que vamos a escuchar, le vamos a escuchar. ¿Qué pasó? El programa Pasión, que reproducía audios, que le escuchaba a la gente, que aguanta la xenofobia. No, 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 no. ¿Sabes no, qué? Yo le voy a explicar algo. El programa de la noche no vamos a tener audios. Pues son muy groseros, chat. Hasta que. No, es ¿Cómo programa. vamos? Esta cosa aguanta Nadie la pidió programa de audio. TV, Acabamos de decir muchachos. eso, boludo. ¿Cómo vamos a pasar? Son televisión nacional. No ¿Cómo estás, loco? pasamos, no pasamos. O sea, no, Tenemos chat a la noche. no llegó en luego TikTok. ningún audio, dice Rafa. Él estaba controlando. No llegó ningún audio ayer, Te anoche. están llamando, Marcos. Anoche tuvimos. Sí, dice al final. Tuvimos audio. No entiendo más. Epa.
Ah, llegaron Llegaron audios. Claro, claro. Ah, llegaron. claro. Dale, dale, Acá dale, vamos a dale, pasar dale. audio. Hasta que nos civilicemos, Pío, dice. Y más o menos, chad, algo así. No, es que ¿sabe qué pasa, muchachos? Que ustedes tienen que saber que Pasión Kids. este chat es libre. Muchachos, Este chat es libre. ¡Vino! no Pasión le podemos mostrar en Kids. ¡Vino cámara. Pasión Kids! ¡Ah! Vino Pasión Kids. ¡Vino Pasión Kids, muchachos! Hoy está de cumpleaños Pasión ¡Oh! Kids. Llora. Ey, literalmente Pasión Clips está Pasión Pasión Kids. Kids. Clips no es, porque Clips no está Y muy es- bien. Bueno, Pasión Kids está de Lastimosamente no podemos mostrarle acá porque es menor, ¿verdad? Claro. Pero... Pero nos va a ver literalmente. ahí. Sí, va a estar Pasión ahí Kids. va a estar. va a estar viendo Podía Pasión elegir Kids. su cumpleaños de Ben 10, Sí. de Vinicius, Minecraft. de ¿Vos sabés que Barcelona, quiero hablar? CR7, ¿Sabés de con quién quiero hablar? Minecraft y ¿Con eligió quién? venir ¿Vos a sos hablar acá. viejo? Epa. ¿Vino? ¿Vino su papá? ¿Vino su papá? Vino. Sí. Ricardo Cafarina. Ricardo Cafarina, que El estuvo en señor- Tacuarín, ¿eh? Nada más y nada menos. Ah, mira. Sí, Sí, fue él técnico. ¿Quién es está. el hijo de De Cafarina. Cafarina? Seba Cafarina. Pasión Kids es del padre. Había sido No, ¿te imaginas? Ahí dicen, la cabra, la butísima cabra Pasión Kids. Es la cabra, Pasión Es Kids. la cabra. Muestren la mano de Pasión Kids, dice. Tenemos audio, Dan. ¿Algún que otro audio sin filtrar? Hoy se pueden descargar. Hoy se pueden descargar. Este Marco será. Mm. Este Marco del que queremos, boludo. ¿Cierto? Se fue a tío y cambió totalmente de Ayer vida. estaba nervioso nomás. Explica que estás tocado. Te voy a- yo- Esa es la o sea, verdad. Decilo, Marco, ¿vos- decilo. ¿Puedo decir lo que verdaderamente pasó? ¿O no Decilo. puedo Sí, decir? claro. Hay una persona. ¡Ah! ¡Que Pasión Kids. ¡Que lo cumpla feliz! Pasión Kids. ¡Que su día dichoso! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Grande Pasión Kids! ¡Qué grande Seba querido, eh! ¡Feliz cumple, feliz ¿Qué cumple! tal estás? ahí se le escucha. Se la escucha, te va a escuchar. Así es su voz. Ahora podés. Podés hacer un Tira audio en vivo. Informarnos un Pasión poco de Kids. ahí. Dale. ¿Por qué estás nervioso, Pasión Kids? Tranquilo. Tranquilo. ¿Te parece a vos ayer, Marco? Qué grande Pasión Kids. ¿Cuántos años cumplí Pasión Kids? 11. La cabra. Feliz cumpleaños, ¿eh? Después Pero una espera. foto, obviamente, contigo. Ahí vamos a Pero salir espera, todos. a los 11 años, mira A los 11 audios años que ya. hace y manda. O sea, la síntesis. ¿Vos querés que ser tiene. periodista? ¡Epa! ¿Y dónde está el señor Ricardo? ¿Dónde está? Ahí está, qué Ahí está, qué grande. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? ¿Cómo andamos? Excelente. ¿Cómo está? No, Tengo una consulta para Pasión Kids. para Pasión Kids. ¿Quién es? ¿Tenés de por ahí? No pasa nada si no, si son todos, pero como que tu favorito acá o tu ídolo. Mm. Tú sabes que yo sé su club. Él es de Cerro, No. él es de Olimpia. Él De... no está diciendo el club. Ah. Está preguntando el favorito acá en la mesa. Y él no siempre lo dice de Cerro, Olimpia, ¿te acuerdas? No. Yo sé que ¿Quién le- es tu Así favorito en la era. mesa? Yo sé que le gusta ¿Quién es a tu todos. favorito en la mesa? O tenés dos o tres. Hacé tu top tres. No, no, Uno, no, dos, no, tres. vamos a O enojar, cuatro. te No, no, vamos a queremos. enojar. No importa, Te nadie se va a queremos, enojar. te ¿Quién es? queremos. ¿A qué? Dale, dale, Pasión Kids. Nelson va a decir. Nelson va a decir. No, yo Marco. ya gané todo, ya gané todo. Passion Kids lo dijo. Bien, Marquito. Passion Kids, qué grande Passion Kids. Bueno, Ahí te el chat te invitamos a que manda muchas disfruten. felicidades también el chat. En breve llega Nelson, ¿eh? En breve llega Nelson, ahí le va a conocer también. Te están Pero no se felicitando vayan, en el ¿eh? Ustedes se quedan acá hasta que termine. Ya salimos, o sí. hombre. En breve ya Feliz salimos. cumple, feliz cumple. Feliz cumpleaños, Te Passion queremos, Kids. Passion Kids. Qué grande. Ahí va a estar producción ahí con Rafa. Él es la cabeza, con él tenés que hablar. Con él tenés que hablar muchísimo. Ay, le quiero Qué grande, Passion Kids. Ey, muchísimas gracias a las personas que nos están donando por TikTok, a todos. Qué Gracias, gracias, Bien. gente. Muchísimas gracias. Parece mi sobrino. No. Copio Pasión Kids la cabra, Marcos la vaca. De- Qué Qué maleducado, maleducado. te- Por eso no se le puede reproducir. Bueno, ahora sí, Marquito, podés decir por qué ayer estabas tan nervioso. Ay, no voy a decir. No voy a decir. Decilo. No voy a decir. ¿Sobre quién es? No. No, No, vos estás cagado por otra cosa. Sí, vos estás cagado por otra cosa, Marquito, ¿eh? Sí, no es que Parece cualquier culpable. inicio ya. No, perana. Busca culpable. Busca culpable, ¿sí? Marcos la vaca dice, no. Tenemos audio, mi querido Dan. ¿Esto es un audio? ¿Y esto? No.
Qué mala. ¿Por qué Ponémela, no? ¿Por qué ponémela. no? No hay problema si soy Para mí vaca, que soy el- productivo. el toro. Se atormenta una vecina y vos, Navarro, no estás preparado. Al pedo, al pedo. ¿Por qué no siguió jugando nomás? Y Y Damián también, ¿para qué Pio le dice eso? Que ay, Al pedo, jugar, al al pedo pedo. también le dice Al eso. pedo, Pues dale. sabe que la gente es sensible Ya no- hoy en día. Jugar nomás, hermano. Sí, es al pedo nomás. Sí. es que hoy ya no podés hablar. Toda la situación es O al sea, pedo. el tema, boludo. sabes que va a pasar que vamos, que Qué cansada. va a estoy de llegar un temas, punto en en que te van a sacar amarilla por hasta insultarle al serio. rival. Estoy cansada de estas cosas. ¿Entendés? Jugar nomás, hermano. La dirección de árbitros reconoce un error que perjudicó a Nacional ante Olimpia. Ah. Mira un poco, ¿eh? Recon- Mira un poco. Lee un poco eso, Marquito. Qué raro que reconozcan algo que hizo mal. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cuidado con la Es el- En su análisis de APP, el VAR coincide con el árbitro que no se cometió infracción a pesar de que las imágenes se observan que el jugador de negro, sin haber jugado al balón, embiste a su adversario, que se encontraba en el aire, y lo derriba. Así da aviso únicamente del fuera de juego al árbitro, que de este modo mantiene el tiro libre inicial y la expulsión del arquero. No entendí nada. Interpretación incorrecta. Ah, o sea que estuvo mal expulsado aquí. Exactamente. Ah, porque no se cobró la porque falta no se, previa. no se cobró la falta previa. Donde inicia la jugada. Claro, ya. ¿Y qué pasa si con Kili Rojas le retiran la sanción? Porque viste No, que, no, viste que por eso. Ese puede ya- por ya- eso el Kili ese, cuando. todo esto del arbitraje y todos estos errores, pues ya es post-mortem, ya no No puede puedes más. Ya no quitar puede. la sanción al Kili Rojas que juegue. Pero viste que Paul Porque cuando se va. Fue el Dilo. partido nomás, psicólogo. Dilo ya era. Post-mortem. A la pucha, que usted no sepa utilizar los términos. Ya, Ya es ya, post-mortem. ya, pa' después, para verte ya. ¿Es la mamá de Pasión Kids? buen grande. La mamá de Pasión Kids también ¡Qué vino. grande! Bien, la ¡Qué grande, señora. qué grande! Muy Mira, bien. acá ya está. Somos Cicloña subió. Mira vos. Acá está. Herrera diciéndole las cosas a Enciso. Se te viene la tormenta, Herrera, ¿eh? Yo me voy a encargar. de que Navarro. te llegue. No, no. Navarro. Yo me voy a encargar. No va a ser a través de pasión, No, a través de mi Ángel. cuenta. Navarro, Ángel Navarro. también está, pero no es. Navarro era. Navarro, perdón. Navarro era. Ah, cierto, cuando él falla Marquito, en el primer ¿me prestas tu tiempo. celular un ratito? No, toma la compu. Dale. Dale la compu, cerrate aquí de la compu. Qué loco, me acuerdo ya. Ya me acuerdo. Marco estaba muy gumarelo anoche. Marco estaba muy gumarelo anoche. Muchachos. Cuando No él- puedo yo Esto estar- quería ver que estamos 140 personas en Twitch. Nada más y nada menos. Vamos. Ayer no lo pude decir. Ayer casi me salió. Somos el único stream sin bots, ¿no? Pero me van a retar, entonces ahora lo aprovecho. Soy bot. Ahí está, pongan en el chat. Soy Soy bot. bot. No, Soy bot. Yo ayer estaba interactuando igual con el chat. I'm con- bot. Ustedes son conscientes que nosotros somos el stream. O sea, el programa en streaming más visto del Paraguay. Sí. No, de verdad. ¿En Hay un serio? programa en streaming más visto que Pasión Estudio, gracias a todo también. Porque es porque por la comunidad que tenemos. Qué grande la gente en Twitch. O sea, no solo de fútbol, yo veo los otros canales y eso, y somos el programa más visto en Twitch. Soy bot moto. No. Volmoto dice. Soy bot. Soy ¿Por bot. qué? ¿Por qué decía No. eso? Ay, Ay. qué grande el chat, qué grande el No chat. diga eso, Franco, porque Ale Rojas se enoja. Ah, pero Ancelotti se fue ayer a ver. Ah, no sabía. Ancelotti estuvo viendo Copa Libertadores ayer. Botafogo. Estuvo El- Aurich. Sí, el Botafogo partido- Aurich. Algo que pensaste O sea, que vos no iba a pensarías ver, que Ancelotti. alguna vez Ancelotti Juan viendo así. Aurich, el equipo Sí, peruano. Juan Ari, el equipo peruano. Estuvo viendo Botafogo, Juan Aurich. Estaba en el palco, sí. Pasa que Botafogo jugó en su cancha. Sí. Viendo. O sea que le vio un posible rival. Y sí. Si en Botafogo está Romero. Sí. O no sé, bueno. Bueno. Ya que vaya o no. ya que Oscar. vaya, otra cosa, hay que juegue. No sé de cuál titular es. No, también. Ángel era. No, ojo. No, Oscar. Oscar está en Inter. Ángel es ídolo de Corinthians. Ángel, cierto. Sí. Tenés razón. Así Bueno, es. hoy Pero está como Ancelotti. ya lo íbamos diciendo, hay partido Cerro Porteño 21:30 horas va a jugar ante Bolívar arriba a la 1 de esta tarde. Va a estar arribando en instantes nada más al terreno de La Paz donde se va a estar disputando este partido. Cerro Porteño que tiene que ganar. Cerro Porteño que para mí está obligado a ganar porque ya tiene el dedo meñique dentro de los octavos de final de la Copa Libertadores, aparte del caudal que le va a ingresar a Cerro Porteño. Pulete Ayer el lo partido. estábamos diciendo,
es un Hay que partido... verse partidas. Ah, no, qué boludo. Ocar está en Inter, ¿cierto? Y sí, eso que te ¿Y dije. eso qué es lo que te cuando digo? dijimos. Me olvidé. Oscar está en Él se Inter. fue, él estaba en... Y cuando Él Depay estuvo en no sabía Botafogo. quién era Claro, quién. Ángel Romero está en Corinthians y Oscar Romero está en Y Inter. miraba Y Ocar Depay. no estaba en Botafogo. Y sí, pues ya se fue, pues ya papá. Ay, cierto. Salió con cosas Pues mira. de la época Estoy de- cagada, me puso nervioso. Miraba. Totalmente cagada, Franco. ¿Qué tal estás hoy, Joel? Ustedes saben lo que hizo Belén. En este programa no se dijo todavía, pues no dijimos ahí por tema. Belén se Yo fue. yo puedo Contamos. contar. Está Belén. Mira la cara de Belén. Cao Blue al 1000%. No, Gaga Blue. Gaga Blue. Nos preguntaron, ayer nos preguntaron, nos fuimos pues, al programa a Sportivísimo. Y Lucas Nataloni. En nuestro programa de las 3. Claro. Nos fuimos ahí y ¿qué pasó? Que bueno, fuimos a dar promoción del programa de Tío Sport que iba a salir a las 9. Sí. ¿Qué pasa? Que nos preguntan hace cuánto tiempo que ella está Pasión y Belén y yo respondemos hace 2 años, venimos desde hace mucho, la verdad sí, un lindo grupo, excelente ambiente. Somos familia. Somos familia, esto que aquello, sí, y yo sí. Ustedes son Sí, familia. yo con Belén, la verdad que me llevo muy bien. Y después, Nataloni me pregunta a mí, ¿cómo me llamo? Y yo iba a responder. Porque yo me apuré. Pero Belén se me adelantó. Porque obviamente yo no me llamo Coque. Mi nombre es José. ¿Qué pasa, Belén? Agarra y me Caubluya. dice, sí, él se llama Joel. Y yo, en TV abierta, muchacho, Joel. Y yo me quedé así. Esta la Me bulla. miró Belén. Maleducado. ¿Qué? Ram, sos un maleducado. Le Ram. dije, Está la me dice, danza. me mira así, Joel. Oh, vos no te llamas Joel. Y yo, José. Y ella, perdón. Ay, ¡No Nataloni. visita a Joel en piso! ¿Hay video? ¿Hay video de eso? No. No sé si hay video. No, pero- Lo que hay video de Churri Vázquez. ¿Eh? Churri Vázquez. Leí un tweet. No Leí puede. un tuit. Brana, ese video no podemos pasar. No, quiero decir nomás. Churri Vázquez. No. No, No te metan en eso. ¿Quién está en televisión hoy en día? No, ¿Y quién no? Franco. Audio no, yo quiero escuchar ese video de YouTube, por favor. Quiero No, que no, alguien no, me haga no. un Que la edit. gente busque en YouTube ese video. En Quiero- los medios ese clip. Quiero que alguien me haga un edit de Coqueva. Quilómbolo. Y que diga, de Coqueva, pues Coqueva le dice a Churri Vázquez, yo cuando haga tele, voy a hacer tele por algo que me guste, algo parecido a YouTube. Y ahí, la cabra Coque. La, Churri cabra, aparece. la cabra Joel. Hola, amigos de Tío Hay Sport. hay audios. Vamos a escuchar mientras tanto, Así dale. son ustedes. ¿Mm? Les dan un estudio nuevo. ¿Mm? Soy bien de dónde vinieron. ¿Mentira? No nos agradecen a nosotros. ¡Mentira! Muy buen ¡Mentira! programa dentro de todo. A pesar de ser muy Discovery Kid. Marco, más apretado que peseto en Navidad. Coque, más flaco que mañana. Gracias. Franco, se te extrañaba tu puteada. No Y podía. Belén estaba sobria por suerte. Pero le deseo lo mejor y que se desenvuelva mejor a lo largo Sí, de sí, este sí, estamos nomás tocados. Y es que empezó, esto es Vinicius Junior. ¿Quién va a discutir eso? Nadie. La verdad que sí, él empezó. Y el fútbol va a pasar a Segundo décimo plano, sí. Totalmente. Eso es lo la penoso. mínima sílaba que vos digas ya se va a controlar. ¿Qué es eso, verdad? Es impresionante. Y imagínate, boludo, los argentinos, los chilenos, con esa cara de mapuche que... No, tampoco. Pero ponele el ti, Acá. ti, Son desubicados, pues no somos nadie para decirle nada a nadie, tampoco mi brother. O sea, Es que no entendieron. Ah. Damián Bobadilla entendimos. le estaba invitando a No, cenar a no, paren pues, ¿Entendieron, chaval. pío? Paren pues. Mira un poco quién llegó. Buenas noches. ¿Cómo le va? ¡No! ¡Ey! Ya otra vez con eso. Príncipe del fútbol. ¡Príncipe del fútbol! ¡Príncipe del fútbol! No. ¡Príncipe del fútbol! Aquí sus príncipes del fútbol. Pone frente a frente. Espera, una consulta. Porque ¿Cómo Rubén vas a es su empezar? majestad. No, su príncipe del le veo, fútbol va a decir. Yo le veo en los próximos años de por ahí relatando para Tío Sport. ¿Cómo vas a arrancar? ¿Viste No, que no él me dice apuras. Su príncipe del majestad fútbol. del fútbol? Dice Vos el ahí señor también. Rubén Darío da Señoras y Rosa. señores, su príncipe el fútbol. ¿Eh? ¡Chao! Pará, Pasión jugando- Clips. Está jugando Olimpia Cerro, por favor, métele. ¿Cómo va a arrancar? ¿Cómo arranca? Espera, una consulta, espera. ¿Cómo arranca cuando La barra vos, cerró. él tiene un arranque
Cuando hace sus transmisiones en Pasión Estudio. Sí, amantes del fútbol. Mantén Desde eso. Tobatí. Sí. Tenés que siempre hablar No, en permiso. no No, voy a hablar de mantén Tobatí eso. porque Tobatí no me representa en nada. Yo no soy tobateño. Yo no- quiero hacer una gran mención a Marco Morel. Quiero decir cómo comenzó Marco Morel y ¿Cómo dónde fue? está hoy en día. Sí. ¿Cómo comenzó Marco ¿Cómo Morel? comenzó Marco Morel? Dale, Yo estoy orgullosa ¿cómo de mi comenzó? amigo. Yo sé cómo comenzó. Marco Morel comenzó en una convención otaku en el shopping Villamorra conmigo. Te quiero mucho, Efi. Me ayudó cara dura, vino Es productor. más, ¿saben que yo le iba a decir algo? Usted, esto es para los olds, muy olds. No creo que nadie se acuerde. Y el que diga, yo me acuerdo en el chat es un mentiroso. mentira. ¿Qué pasó? Marco relatábamos Rocket League. Sí, para los intercolegiales. Para los intercolegiales relatábamos. Tuvimos uno Y ese para fue- una marca. y ese fue tu también. primero. Ese fue. Tu debut. Ustedes, Y Marco se fue- Aquí vas con doble cuadrado. Marco se fue sin estudiar. Marco se fue sin estudiar. Y después le dije, Marco, hay que estudiar estas cosas más complicadas. En serio, ahora ya Doble sabía. X, doble cuadrado. Doble círculo, cuadrado. círculo. Y va y gol. Mira, Junior parece, Marco relataba Rocket League, sí. Marco no se bañaba. No, No. pero. Ey. ¿Pero cómo? Pues eso No. hasta ahora. No, Marco huele bien. No, pero este Marco no, Full este es Catini. K-pop. No, Este es K-pop. no. Ustedes qué saben lee que eso? yo tuve que irme a meterme ¿Eh? entre todas esas personas. Ay, que- Catinera. No, Catinera. Neró era. Porque se fundió el aire en el Villamorra. Pero se fundió. canceló esa convención después. Por Neró y por calor. Te juro por Dios que Por por Neró y Neró. por calor se suspendió. Amigo, y yo tenía que. O sea, esto no podían pasar. No, vamos a cancelar la corte. La grabación, la grabación. Vamos a cancelar. Y estaba un amigo también que de otro país, un extranjero también, que hacía justamente las notas. Y después yo le dije, pasame acá tu credencial. Le dije, acá. Prensa, hey. Prensa. Y pará, me metí. Vos sabés, cada olor que había. Señoras y señores. Señor. Dale, Che, pues. Marco. ¿Por qué pio entran en mi. Marquito, ¿eh? ¿Por qué pio entran No, en Mira mi. vos, Marco. En mi Qué Facebook? flaco que estaba. Marco, pero Esas ¿qué- personas, Marco Morel. ¿Qué hacía ahí, Marcos? Estaba presentando. ¿Pero ¿Qué qué presentaba? era? Un evento. Estaba presentando la tesina de Cada una- cosita que olí. No. de una amiga que se estaba recibiendo de profesora de baile. Sí, buenísimo. estaba presentando. Ahí vos Ahí sabés entra que- la bailarina. No, ¿cómo era? tampoco así. Bailarina capuchina. No. Bueno. Mirana, las fachas. Mira, y Mirana. no. Sí, ya me voy. Entra Cambio. Yo hago caso. Shelby. Yo hago caso. Cambio. Francés. Cambio. Yo le Francisco pido a que Solano me López. echan. Adam. Los Peaky Conmigo. Blinders. Conmigo, Adam. Llegó el Peaky Blinders. Chao. Chao, Marcos. Yo hago caso nomás. Yo lo que me dicen hago. Ahí está, perdón. Dale. Perdón. Chao, Marcos. ¿Eh? Buenas. ¿Este cómo se llama? Este tenía un nombre específico. Gabardina. Buenas- No, ese que le dicen Buenas ustedes. tardes. Cheto, yo quiero término cheto, no término baicue. El mate. Término cheto es. ¿Cómo era? Oxford, ¿no? Te extrañaba. Overall. ¿Cómo es ese? Sí? ¿Cómo es el término cheto ese? Jugador de RC. No, no es jugador de RC. No sea maleducado. ¿Cómo están? ¿Te gusta el nuevo estudio? Me encanta. Es tu debut en el nuevo estudio. No. ¿Mm? Ayer debutamos. Yo estaba en producción. Claro. No es lo Pero o sea, frente a cámara tu. no importa. ¿Cómo están, muchachos? Quiero en primera Hola, instancia. Nelson. Buenas Voy tardes. a hablar a título personal. Estoy muy orgulloso de ustedes. El programa ayer fue una maravilla. A mí me tocó tener que sumar de otro lugar por cuestiones profesionales. Así que agradecer a la gente de Tigo Sports, a la gente de Hey, a la gente de Cervepar, por supuesto, por esta tremenda posibilidad que nos dan a nosotros como equipo. Pero estamos en la mitad del programa, así que continuemos. Queríamos simplemente decir eso. ¿Qué ¿Cómo tu andan? opinión sobre ¿Todo bien? Damián? Pegaría a saber un poco. Pues estuvimos hablando, eso fue el tema más candente del día y lo que hablamos. Sí, ya tiene antecedente contra el albirroja él. Estábamos diciendo eso Sí. con los muchachos. ¿verdad? Había boqueado también. Que se burló de Enciso cuando falló el penal y toda esa Ah, el que fue el caballero que le gritó en la cara. Sí. incluso Fue cuando- él. Fue él. Ahí va. Ahí va, exacto, ahí va. Ahí va. Ahí. A ver, yo te voy a decir, te voy a dar mi opinión. Yo soy un defensor férreo de una figura que es la presunción de inocencia. Una persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario y no hay que esquivar, no hay que, bajo ninguna circunstancia, sacar la preocupación al tema, pero si te acusan de algo tan aberrante, hay que demostrarlo. Porque si no lo demostras, simplemente estás
Ahí está, ¿verdad? mancillando el nombre Ahí, de una... ahí vemos. Pero escúchame, te quiero decir algo, ¿eh? Agrega nomás. Esto que hizo Herrera, de gritarle el gol o gritarle el no gol a Enciso en la cara, en un aspecto 150% futbolero es correcto. Yo no lo veo nada malo. Acá el tema es que vos tenés que tener la capacidad y la resiliencia de poder responder. Ahora les pido a ustedes que recuerden lo que fue el segundo tiempo de Enciso. Para mí, uno de los mejores tiempos de Enciso con la camiseta de la selección paraguaya. No hay que olvidar, o sea, Enciso pidió el cambio después de Sí. malograr el penal. Alfaro le hizo una Salió catarsis. llorando. Alfaro le dijo que Y- no. El tipo salió e hizo un segundo tiempo de jugador grande. O sea, a ver, yo creo que hay que entender esto, pero reitero, en el momento en el que te acusan de algo tan aberrante, hay que demostrarlo. Demostrarlo, y yo siento postura, yo soy un férreo defensor de la presunción de inocencia en el caso de Damián Bobadilla hasta que se demuestre lo contrario. ¿Qué es demostrar lo contrario? Que aparezca un video, que aparezca un momento. Si no aparece eso, es, en una expresión nuestra, No hay pruebas. es puro viribiri. Y no hay- hasta no hay que se pruebas. demuestre lo contrario. Son puros lloros. No, de tampoco, Salán. no, la verdad que para mí, lloro o no, es Pero- un debate mucho más profundo ese. Mucho más profundo. Pero Nelson. Ya debatimos todo mal. No, pero yo le consulto a Nelson porque da gusto saber su punto de vista, ¿verdad? Decís que, porque él es de la camada de Alfaro, él es jugador de Alfaro. Vos decís Sí. que esto podría o no. Buenas tardes, ¿qué tal? Esto podría afectar o no a la posible convocatoria o Bajo no. ninguna circunstancia. No, porque- ¿verdad? ahora yo pregunto, ¿por qué le afectaría? Ahora, si es que crece todo este tema con respecto a la justicia de Sao Paulo, digo, porque ahí se mete ya también lo que sería. No, acá tenemos que la justicia local. Acá hay una realidad, hay dos cosas, hay dos vertientes en esta situación. Está lo que podría ser eventualmente una sanción deportiva y entender que en Brasil esto sí tiene una figura penal. Sí, no lo olvidemos Miguelito III, lo que yo hablaba. ¿Cómo? Miguelito III. Miguel Tercero. Exacto, o sea, hay Cayó en cana. son dos figuras. Bueno, yo te voy a dar un ejemplo histórico. Yo te voy a dar el caso de Sabato Grafite. ¿Cuál es ese caso? Eso El ya- caso de Sabato Sabato. Grafite es uno de los más recordados. Rafa va a recordar. ¿Te acordás? Quilmes, Sao Paulo fue justamente. De Sábato, el chavo, ¿qué pasó? Grafite denunció que de Sábato le dijo un comentario racista y de Sábato cayó preso. Ujú. Estuvo preso 2 semanas en un calabozo en Brasil. Y eso es lo que yo tengo miedo de, 2000. las consecuencias que qué va a pasar y si es que estaría realmente a disposición de Alfaro. No, no va a pasar nada. Para empezar, acá tenés que... Hay cada denuncia, cada elemento, Belén, tiene sus tiempos naturales. Claro. O sea, de facto vos no podés sancionar a nadie. Ujú. O sea, acá tiene que haber la apertura de un proceso disciplinario y todo lo que quieras. Claro. Pero no afecta para nada. Y además, nosotros tenemos que, ahora mismo, nosotros como público, Alfaro como seleccionador, directivos de APF como sus dirigentes, tienen que contenerlo a Damián. Porque Damián, ¿usted se imagina lo que ha de ser el DM de Damián Bobadilla ahora No, mismo? es más, yo te digo algo, los Olvídate. comentarios de Damián en su Instagram están O sea, limitados. él va a tener que limitar los Él comentarios en está su Instagram. en el DM explotado. Raúl Bobadilla puso una historia en su Instagram diciendo, loco, yo no soy Damián, por favor. Raúl Bobadilla El delantero. vio que le están llenando el DM de mensajes de personas de ¿Es que jugó en la venezolanos. selección alguna vez? Claro, güey, jugador Sí, de Guaraní. sí. Sí. Jugador de Le Guaraní. metió gol a Neuer. Sí, de taco. Cuando jugaba en el Augsburgo, exactamente. El O Augsburgo. sea, estamos hablando de que es muy complicado el tema. Yo te doy otra visión. Hay que contenerlo a Damián ahora mismo, porque a Damián se le está acusando de algo sin pruebas, sin nada. Hasta ahora no hay imágenes ni videos. Entonces, hasta el momento. ahí tenés que esperar otra cosa. Si es que hay un proceso, se demuestra que pasó A, B o C, ahí nosotros tenemos que sentar postura, APF tiene que sentar postura, Conmebol, Sao Paulo, todo lo que quieras. Pero acá hay algo, muchachos, que es demasiado simple. Presunción de inocencia. Nosotros, los amigos, hermanos venezolanos, ya lo están colgando sin que se haya demostrado que haya dicho o Sí, no. eso. Totalmente. Por eso, eso es lo loco. Ujú. Y, Pero es que- y- ¿sabes qué pasa? Que eso muchas veces es porque no se toman las medidas como realmente se tienen que tomar.
Es que ayer ni Piero Massa sabía qué iba a hacer. No. El árbitro no sabía, se No paró entendía. 3 minutos del partido, había un reclamo de parte del jugador venezolano, Bobadilla que intentaba defenderse con los compañeros, no entendían qué es lo que pasaba y él no sabía qué decisión tomar. Se paró 3 minutos porque no se sabía, no había como una especie de protocolo a seguir de qué podemos hacer ahora Ya lo- que ocurre esto en pleno ¿Y partido. quién te dice vos estás perdiendo un partido y vas y uno te va a decir? "Fuiste Como si racista"? nada, ¿verdad? ¿Cómo comprobás? Incomprobable. es muy vamos, buena situación. Vamos a jugar contra Brasil y vamos a parar el partido nosotros. Vamos a decir, me dijo tal cosa. Es muy Vamos a ver si complejo. hacemos eso. Es Jamás muy en la vida el paraguayo va a hacer eso. Nelson era Jamás. abogado antes, ahora estoy en Tacumbú. ¿Vos quisiste estudiar Derecho? ¿Qué pasó? ¿Vos quisiste estudiar Derecho? No. Yo tenía un lineamiento familiar hasta que decidí abrazar Otra profesión. Otra profesión. O, Sí, si, no, sí, o si sí. no iba a estar... No pasa que tengo padre abogado, Siendo tengo doctor. hermana abogada, así que cuando vi el libro de Derecho Romano salí corriendo. Yo soy alérgico a los libros. Soy niño documental. Niño YouTube, no, ¿no sos? no podés estudiar, Niño no podés YouTube. Yo estudiar. soy... Vos sabés que yo soy así mismo, Dan. Yo libros más que nada, si te voy a leer Yo podcast, YouTube, video. geografía. Documental. ¿Con qué licenciado? Coque, llama a Alejandro Domínguez, ya que es tu amigo. Licenciado Joel Barrios. No. Claro, nosotros sabemos que vos tenés una gran llegada. ¿Mm? Vos tenés tu círculo rojo. Joel, La comisión del Tereré. Él está manejando la comisión del Tereré. qué fuerte. Es muy fuerte lo que estás diciendo. Él es la comisión. Coque, vos directamente no estudiás, agrega el chat. No. ¿Cómo que tiene un título? Tiene ¿Cómo más que vos título que tenés un- Cerro los últimos 4 años. Lo triste. Coque, vos tenés Franco. un Cierto, título universitario. Sí. ¿Cuál es? Licenciado en Administración de Empresas. Ahí va. ¿En serio, Coque? Por suerte Sí, yo me pudiste- recibí en 2019. Por suerte pudiste aplicar lo que estudiaste. ¿Vos tenés un título universitario, Franco? Yo no. Ahí va. ¿Vos tenés un título universitario, Belén? Yo ahora estoy retomando para tenerla. Me encanta. Qué bien chuleaste. Sí. Porque yo vivo retomando. Sí, o sea que somos pasión sin estudios. A excepción de Coque. Marcos, ¿usted tiene un título universitario? Él también está retomando el... No, madre, ¿vos dejaste la facultad? ¿Dejaste la facultad? Marcos directamente no estudió, dice. Un año nomás te falta. Un año ya sos Hace periodista. 3 años que te falta un año. Ahí va. 23. Sí. Pasaste. Es como pasar de la Universidad de Yale a Harvard. Todos estamos retomando. Exactamente. Sí, Che, sí. vos sabés que hay un tema interesante. Mañana ya empieza el operativo Selección Nacional. Sí. ¿En serio? O sea, naturalmente yo entiendo que hoy juega Cerro, pero por suerte, en En clave Cerro Cerro ya Uma. Porteño, no te cambia mucho la ecuación porque Cerro, salvo catástrofe, que particularmente no lo veo porque no es una cuestión de Cerro, no. Realmente, quiero que sean sinceros. ¿Ustedes piensan que hoy Cristal le puede ganar al Palmeiras No. en el Allianz? No. En serio, ¿eh? Sería un batacazo de la Gran 7, pero yo creo que no. No. Imposible. Después tengo una pregunta para vos, Coque. Pero más Belén, vos adelante. retomás. Quiero hablar de la selección primero. Ok. Mañana empieza el proceso. Mañana tenemos 15 minutos de entrenamiento a puertas abiertas, 8:30 de la mañana. O sea, no hay lista de convocados Igual me gusta todavía. más Próceres de Mayo. Para mí la verdadera música de la albirroja es de Próceres de Mayo. Ahí Dan ya te dio una respuesta rápida. Eso es lo que Hacé tiene. acá mi cara. Eso es lo que tiene en servidor, así que para la próxima a las 7 de la mañana puedes mandar por favor la canción que querés que se escuche, no pasa ningún problema. A ver, todavía no sacó lista el Mister. No hay, No. Nico. Pero ya hay jugadores que van a trabajar, o sea, hoy Julio, llegó Diego, Diego, hoy llegó Ramón, el ayer Diegote. llegó Julio. Mañana Ramoncito Yauma. O sea, No se va a ir a Palmeiras. me parece perfecto. Quiere quedarse en Europa. Muy bien, Ramoncito. Sosa prioriza Europa, Rafita. Que luche, Porque, que procure. Le Getafe. van a dar Dijo tiempo. que va a seguir en premio. Que trabaje, esa es la mentalidad, muy bien. Y saben que me encanta los directos que hace Ramón Sosa, porque la vez pasada me ha sido medio pena. Él quiere meter demasiado gol con la selección. Pero tiene 3 goles con su club. Está Sí, bien. fue ¿no? la vez pasada, le dolió que todo el mundo le machaco. ¿Viste que él habla tipo, a veces le sale su guaraní, después su español medio con guaraní también y Suyo su para. argentinizado ahí. Y me hacía medio pena cuando dijo que él demasiado quiere que sean a la selección. Así. Yo creo que va a ser el gol más importante. Tengo ese sentimiento también. El gol de la clasificación. El gol más importante. A ver, yo te digo algo. Decime, ¿vos cuántos años tenés, Belén? 26, 26. O sea, vos, 2009, ¿cuántos tenías? 10 años.
tenés memoria perfecta vos. Yo vi el Yo gol de tenía Aedo. 8, me acuerdo. Yo estuve en la cancha. Si ustedes me dicen a mí los 3 goles más gritados Sí, papá. que ustedes recuerden, deme su top 3 de goles que más gritaron ustedes en clave selección nacional. Uy, Bueno. yo tercero, un gol de Derlis que le empata a Argentina. ¿Te acuerdas que festejamos como si ganásemos a Argentina? No sé si fue Copa América. ¿Le ganamos en la Argentina? No, fue un empate de Derlis, no me acuerdo. Le ganamos, primera vez en le Argentina, empatamos. en Mendoza. Con gol de Derlis. No, Sí. Derli le hace el gol a Argentina Sí. en el... En Mendoza fue eso, para En con Mendoza chiquearse. fue. Sí. Eliminatorias para Rusia No, 2018. no fue en Mendoza, fue en Córdoba. En Córdoba. Córdoba, en el Kempes. El cordobazo. Sí. Ese día nos juega Messi, Villar le ataja un penal al Kun Agüero, que el Kun en ese partido, ese partido. usó la casaca 10. La primera vez que ¿Vos ganamos. sabés quién entró en ese partido, si mal no recuerdo? ¿Quién? El Oso Prato. Con Argentina. Sí, buscame el equipo Paraguay-Argentina 2016. Para El Rusia Patón 2018 fue. Atendé. El Patón Bausa, técnico de Argentina. Bausa, sí. Buscame un poco, vamos a repasar los dos equipos, porque me gusta. Después, Sí. otro que grité mucho es ¿Cuál? Gracias, Dan, por poner la el gol música de Próceres de el gol Mayo. del empate a Colombia 2017. Gol de Tacuara, porque Tacuara hace el empate y el 2-1 hace Tony. Sí. Para mí, Agua. yo tengo... Prato yo tengo jugó mi- ese partido. Vanega. Imagínense el proceso que transitó Argentina. Prato como solución a todos los problemas de una Argentina dirigida por el Patón Bausa. Sí, así fue. ¿Y tus Mamá goles querida. gritados? No, Más no, gritados. para mí... Musacchio. Musacchio tiene una historia... Sí, Bien. está bien. Musacchio, gran jugador, gran central. Mira Villarreal el y video. Milán. A ver, yo te digo, creo que para mí el gol de por edad y por memoria, el gol de Tacuara a Japón, que no es un gol reglamentario, es un quinto penal, pero recuerdo muchísimo el gol de Aedo a Argentina. Sí, papá. El gol de Aedo a Argentina, y yo tengo, para mí, es mi partido favorito de la selección. Va a ser por siempre y para siempre cuando le ganamos 2-0 a Brasil, Día del Padre. Ah, O gol sea, de Cabañas. ¿sabes qué es lo Y que Roque. pasa? Nosotros ya tuvimos, imagínense lo que hemos logrado con Alfaro sin darnos cuenta, que nosotros hemos logrado reeditar casi todos esos triunfos que marcaron nuestra infancia. Cierto. O sea, le ganamos de vuelta a Argentina en Asunción, le ganamos de vuelta a Brasil en Asunción, el gol de Diego Gómez es histórico, el gol de Nos Toni... quitamos la espina contra Venezuela. El gol de Toni, si lo de Diego es histórico, lo de Toni ya entra directamente a estar bañado en oro Sí. por la definición, por Demasiado. el rival y Por el porque contexto. Argentina tenía el parche de campeón del mundo, pero por una cuestión de edad nuestra, de lo que son estamos esos los acá. goles, Lo claro. que pasa es que en el chat tenemos gente Por ejemplo, lo como que- Pasión Kids. A mí por demasiado me ejemplo. pone feliz que los goles que yo viví cuando era chico, hoy en día chicos como Pasión Kids y gente, Claro. que primitos míos están viviendo. de- Para Pasión Kids de- ha de ser lo de Tony, yo creo. Claro, el de Tony, el de Diego Gómez. El gol que de más gritaste. El último gol de Julio Enciso. Por eso te digo, pero para nosotros, No, sí, para sin duda. nosotros, yo te iba a decir algo, El de para Tony, mí, dice para mí Juan. se divide en dos partes, están los nosotros ya somos sub Su 25, 27. 26. Yo estoy siendo bueno contigo, te dejan sub 25 Categoría 99 así en no, mi casa. así no te 2000. pongo. Teoría 96. acá. Bueno, está bien, exactamente. 98 son. 98, sí, Mundial de Francia. O sea, para esa generación, nuestros años más hermosos han sido en clave de selección, porque viste que la selección del Maño no brilló. La selección del Ni Maño vi. no brilló, Yo pero ni vi. el Maño le ganó por primera vez a Argentina en Asunción Para con el mí- gol de Roque. Yo no vi. Para yo no mí es viví la esa época del Tata. Claro, la que yo por tengo eso, en mente, por 2007, ejemplo. 2011 Sí. son los mejores años para nuestra generación y ahí están todos nuestros recuerdos. Sí. Pero vos sabés que yo te iba a decir algo, yo tenía 7 años. Para mí, el gol de Roque ¿En 2005? al seleccionado argentino, es más, ese día la rompe Dos Santos y me va a ayudar Rafa. Ese día Le llega al Valle. no volvió a la selección el Toro Acuña cuando le ganamos a Argentina. Consulta. El Toro volvía a la selección. Ese partido no le lleva a Dos Santos al Bayern. Siempre dicen por qué, pero ¿sabes por qué ese partido el Bayern atendió tanto? Porque Roque viajó sin permiso. Ah. Viste que los perros pues repiten. No, Roque jugó a menos contra Alemania en el 2002. Loco, Roque vino en el 2005 sin permiso del Bayern Múnich porque estaba lesionado. Roque entra, juega 45 minutos, hace el gol y sale porque no aguantaba. Maena, agarró. Y es uno de los 3 goles más importantes de nuestra historia. Y él le Yo lleva te a digo Dos Santos. algo. O sea, imagínate nada, entro, Caballero hace lo suyo y se retira. Sí.
Eso hizo Roque Caballero, hizo en el Vos 2005. sabés que mi top es muy loco. Porque yo, el primer mundial que tengo así, memoria, es el mundial 2006. Claro, el mío también. Que Que para mí, yo soy un férreo defensor que para mí es el mejor mundial de la historia. No, ese no es 2006. No, ese ese, no es ese 2000, ese no es. Bambú es de 2006. No. Para mí, claro, Ricky Sí. Martin. Sí. Ricky Martin 2006. Ricky Martin no ¿Cómo es se 2006. llama? O sea, Shakira cantó. Shakira es 2006. Hips Don't Lie. Ricky Lie. Martin también, 2006. Que, 98 de Ricky Martin es 98. 98. Bambú cantaron en Eh, la clausura, en la clausura del ¿Cómo, mundial. cómo que 98? Francia 98 tenía 2 años ahí, muchachos? Y Francia 98 te cantó Ricky Martin. Sí. Ah, bueno, no sé. Estamos hablando Viví la de vida No, me están diciendo que yo vi el 98 es, daban la Copa de la Vida. Papá, 2006 fue, ¿eh? O sea, Shakira metió Sí. 2006, 2010, 2014, 2018. 2014 no. 2014, Sí, 2014 clausura. fue La, Pitbull. la. No, por la canción 2014 fue Pitbull. We Are One. Con Ivete Sangalo. No, Bueno, Shakira cantó 2014. Claudia Leite. Y decí nomás, digo, yo no te escucho. Ah, Espera. perdón. Claudia Leite y Jennifer eso López. sí. Yo, Ivete Sangalo, pero ¿quién cuándo cantó entonces? Ella cantó, o sea, hizo yo canciones. demasiado quería gritar un gol en el mundial. ¿De ¿Por cuál? qué pasaba? En De el 2006. 2006. Porque para el 2002, Primer partido perdemos contra Inglaterra. perdemos 1-0, Se perdemos. lesiona Villar. Sí, y entra Bobadilla. Entra Bobadilla. Se lesiona a los 10 minutos más o menos. Gol en contra del Colorado Del tras Colo- centro de Beckham. Peina al Colorado, amarra y le entra el gol a nuestro arquero. Después, segundo partido, Suecia. Perdemos 2-0. Perdemos también. Y yo dije, bueno, nos Qué eliminamos pesada del esa mundial. selección en el mundial. güey. ¿Qué pasó? Larsson Segundo y partido. Zlatan. Segundo partido. Lumber no está. Lumber, Lumber estaba. Larsson y Zlatan. Zlatan. Larson. Segundo partido. Es tipo yo. Paraguay, Trinidad y Tobago. Para mamita partido de querida. despedida. Mamita Tenía que querida. irte. Gol en contra. 1-0 está ganando Paraguay. A los 86 metros Pipino. Pipino hizo doblete ese día. Pipino. Y sí, Pipino. Es más, Pipino sigue siendo hasta hoy el máximo goleador de los mundiales de Paraguay. Y En ese. lo que Goleador. grité- Yo no aguanto, yo ya demasiado todo. quería gritar un gol en un mundial y ese gol grité con mi alma. Maenanga. Porque quería gritar un gol en Ya un mundial. eliminados. Claro, estamos eliminados. Paraguay Rafa, quedó con 3 puntos en ese grupo. El doblete de Pipino es contra Eslovenia en el 2002. Ese contra Eslovenia. Que cuenta la leyenda que Maldini, Cesare Maldini, el papá de Paolo, que fue nuestro técnico porque Cesare. nosotros sacamos a Carpegiani, hace todo el proceso. Ujú. Todo el proceso para el 2002. O fue Marcarián. Carpegiani fue Marcarián. 98. Exacto. Ahí Exacto. dijo Rafa. Entonces, o sea, realmente Cesare Maldini no le conocía a los jugadores. Cayó nomás. El No, tipo vino a cayó dirigir. nomás, vino y dirigió. Exacto, o sea, y esa es la historia de que supuestamente Chilaver le gritaba, dice, mételo a Pipino, y hace un gol histórico del doblete de Le Pipino. hizo caso. Exacto. Ah, Después, en cierto. eliminatoria, yo creo Tenés que razón. el gol que más grité fue el gol de Tony a Colombia. Uy, para el Ese, 2017. El 2017 contra fue. Colombia. Colombia, Tony. Colombia, porque ¿qué pasaba? Te daba ese aire de que tenías que ganar la Venezuela nomás y te ves un mundial. Ah, claro. Significa, para mí ese gol significaba ir al mundial. Vos sabés que yo grité mucho el gol de Antolina Alcaraz en el mundial. Sí, contra de Italia. Contra Sí. Italia. Sí, yo Creo que también. fue el primer gol que tuvimos se, en sí, el está- el primero, se están 1-0. burlando de Coque, están diciendo que él vio los juegos de 1926. No, acá me están No, diciendo no, que... de entrada luego quiero decir algo para defenderlo a Coque. En 1926 no hubo Juegos Olímpicos. Te Ni están mundial, pegando al pedo. ni Gracias. mundial. Porque Gracias. Gracias, Nelson. las 2 medallas de oro que gana Uruguay son en el 24 y en el 28. ¿Vos sabés por qué el centenario se llama, una de las graderías se llama Ámsterdam? ¿Por qué? ¿Por Y qué? porque ganó una de sus medallas olímpicas en Ámsterdam. Y la barra de La Peñarol barra también Ámsterdam. la- Exacto, se porque llama están por de eso. ese lado. Es lo mismo Sí. que... ¿Gradería La FIFA- Sur se llamaba Arsenio Rico? Acá en Sajonia. No me acuerdo. No recuerdo. No, Porque por si acaso. acá le estoy tirando del viejazo. O sea, el viejo Sajonia tenía pintado el nombre de cada Cada sector. grado. Tipo libertad, Y libertad. una de libertad. las graderías se llamaba Arsenio Rico. No estoy recordando si era norte o Para sur. mí que era pero, norte. cuando era Defensores ya o No. o Puerto Sajonia. Bueno, no Y sea estaba malo, papá, pintado- si yo me acuerdo. ¿Cómo yo no. estaba en Puerto Sajonia, boludo? Que soy Bueno, viajero del tiempo. No sabés, no te... No. Y- Alfonso Capurro era otra, tenés razón.
¿Quién era Alfonso Alfonso Capurro, ¿Quién es Alfonso Capurro? Arsenio Erico, tenés ahí unos cuantos Y nombres. encima Arsenio Erico no jugó en la selección. Sí, fue en la época de la guerra. Jugaba por Cruz Roja. Y ahí ganaron todo lo que había con la Cruz Roja. Dicen que Paraguay era potencia en esa época de Justo Cañón. Sur dice el chat. Para Que mí era que Erico. sí. Estoy Para tratando mí de sí. buscar, ¿eh? Cuando eso, La pintura bueno, azul y arriba la barra de Olimpia. ya Ahora la había O. ya había Copa América. La Sí. primera Copa América de la historia fue en el 1916. Mira, un poco. O sea, imagínate, estamos hablando de mucho. Estamos hablando por Muchísimo. eso que la famosa Copa Centenario se hizo en el 2016 en Estados Unidos. Sí. Por los 100 años de Que la ganó primera. Chile. Que ganó Chile. Ganó Chile. Ganó Argentina. Chile vive históricamente por 2 años. Porque no todos vimos los mundiales, bueno, pero Había vea. un poco, había sido, Gradería Norte tiene más capacidad que Sur. Un poquito más. Un poquito más. Pero por nada. 6.472 Norte. Tenés que tener en cuenta, Belén, que se agrandó la platea. Porque anteriormente las graderías tanto norte como Joel sur, Barrios. graderías norte y sur, literalmente entraban en la platea. Mm. Y después cuando ustedes creo que ya recordamos incluso Pero espera, acá, en el. ya en el Defensores. Pero el viejo. ¿O cuál estamos hablando? Cuando yo te hablo de Defensores, no te hablo de Puerto Sajonia. Puerto Sajonia era doble bandeja. No. luego. Sí. Eso no sí. está en discusión. Ok. Y tenía un sector para los excombatientes, que era detrás de uno de los barcos. Sí. Ey, está bueno eso. No, mira. Claro, papá, Defensor del Chaco. Cuatro. Solo el Chaco. Sí. Entraban gratis a todos los partidos. Claro, entraban gratis. Vos tenías Por vos 3 tenías- vos- asientos, vos Norte más tenías- grande. Vos tenías tu Ah, cartel, mira. ellos tenían su cartel, su carnet de veterano de guerra. Y ellos Guaso. presentaban eso y entraban Entraban. gratis a todos los partidos. Claro, que papá, querían. defensor, yo veo Defensores del Chaco y vos defendiste el Chaco y no vas a entrar. Por 3 butacas más grande de Norte. Por 3 butacas. 6.472 Norte y 6.469 Sur. Sí, va la a mitad haber- más 3. La mitad más 3. Va a haber estadio lleno igual contra Sí, Uruguay. sí, con sí, esta sí. decisión de APF que van a haber Muy 5.000. buena decisión de. ¿Cuál es la decisión? Van a entrar escuelas. Van a entrar escuelas, van a entrar niños en los 5.000 lugares que nos quitó FIFA por la sanción. Y se puede pensar eso. Es una... Pero no, es peor que no pueden ir 5.000 personas. En mis libros, Masterclass. Masterclass de la APF. Masterclass de la. Yo no sé cómo le habrán dado vuelta al... Unos cuantos niños de 40 años no mueven. No, espera, no. Es un chiste. Como dice la Porque vos frase, sos de no hay que 1700. avivar giles. No, Yo no soy del. El único gil que tiene que estar avivado es nuestro arquero. ¿Vos Por sos cualquier jugador? cosa. Claro. Por cualquier cosita. ¿Con qué le dio la taza franjeada a William Pats? Viejísimo, ¿verdad? Me voy al ño. ¿Con qué Llámale trajo el pa' fútbol Marco. de Inglaterra? Quiero conversar con él. ¿Le llamo? ¡Marquitos! Sí. No sé si él salió. Cambio. ¡Ya! ¡Hola, Marquito! Oye, Marquillo, Hola, Marquitos. pará un poco. Ve, tiró indirecta que ustedes pudieron causar la sanción porque la FIFA estaba cerca de ustedes. ¿Me vas a poder alzar vos? Yo te creo. ¿Quién dijo? No. Ahí está. Pues se te ve bien, maestro. ¿Ver? ¿Qué dice? Es que mentira. No. ¿Cómo pio? Mentira. No. Qué grande. Marcos, ayer tenías voz de cheto. No tenía voz de cheto, muchacho. Ahí ya me hablaron, ya ahí. Tranquilo, mijo. Marcos cobra sin trabajar. Si supieras, mi rey, si supieras. Su príncipe del fútbol, tobateño. ¿Vos sabés qué me gusta ese? Pues sí. Su príncipe del fútbol. príncipe del fútbol. Pone frente a frente. Exactamente. Hoy tenemos partido, mi querido Hoy tenemos relator. partido, hoy juega Cerro Porteño Bolívar, 21 horas. Yo tenemos te que puedo arrancar. decir conductor ahora. No. Sí, Mientras usted esté en la mesa no me puede llamar conductor. Usted es el conductor. No. Mientras usted esté en la mesa Usted, yo no soy conductor. no. Masterclass la tuya de ayer, ¿eh? Ojalá. Yo quiero agradecerle a usted también, ¿eh? Majestad Yo del- quiero agradecerle a usted. Su majestad Le agradezco. Te quiero. No, ¿qué digo? Chat, tranquilo. Hay audios. ¿Hay audios? Mamá quería, tengo Chicos, buenas tardes, que Dios les bendiga Natalio. siempre, bendición a su familia, aquí descansando. Vine recién en el campo, estaba corpida, estaba haciendo, luego estaba haciendo una corpilla por el campo. Ahí va. Yo me dedico a trabajar en el campo y Llante, Natalio. así es, chicos, ¿cómo están todos? Espero que se encuentren bien, ¿cómo están todos por ahí? Espero que Libertad pueda contratarse a 4 refuerzos para encarar la Copa Libertadores y el torneo Clausura.
y ojalá quedarse con los chicos de la casa, Inclusivo. se le dé más oportunidad a los de la canteranos clausura. de Igual la ese casa. clausura sonó Y mucho a espero Romy que vuelvan los Mendoza. juveniles en junio y se encanta. presenten el Ahí club va. para el inicio de los trabajos Te más tiro el fuertes centro y vos sos- de la pretemporada. Definió, definió. Tacuara. Sos Carlos Bonet en el 2006, ¿eh? Tac. ¿Cómo la rompió Hola, Pasión, ¿cómo Bonet en el anda? 2006, eh? Doblete de Sí, Arabia. felicidades por el primer programa y Servicio. Rey. Franquito, la carreaste realmente. Ojalá Marco deje de hablar como mi profesora de 80 años del próximo programa porque, Dios mío. ¿Podés pausar el audio? La cara de Marco. Habíamos quedado, Dan, de que solamente íbamos a pasar audios que lo dejen bien posicionado a Marco. Vos le estás ¡Qué pegando. mentira! Marcos había mandado, Solicitud, mail. porque Marcos ahora en el grupo escribe en negritas. Ya desde Cierto. su posición Qué superior. jefecito, Usa jefecito. coma y punto. Coma y punto. Él Imagínate, solicitó punto y que los coma. audios sean Jefecito. No. solicitó que los audios sean filtrados a partir de ahora. Ah, Es o sea una que tenemos mentira. nuevo dictador. Es una mentira. Marco, ¿crees el Hola, Beto? yo soy José del canal Coqueda. Un saludo a Mentira, Rafael. para los que le conocemos a Marco, hacía de host en batalla de freestyle acá en Cacupé. Mentira. El único que se animaba era. Bien, Marco. Bueno, jode. Bueno, no hace falta. Dale, métele. No, no, Métele. no. Are you ready? 2 años de crecimiento se pueden caer por la borda en 3 rimas tuyas. No. Sí. A ver. Vos sabés, yo sé rapear. Métele por Yo Franco. no te Acá yo sé rapear, Coque sabe rapear, Nelson sabe rapear. Acá somos todos raperos. Y tenemos una buena cultura de FMS, quinto escalón. Así que de rap no nos vengan a hablar. Nosotros pues, podemos tener pasión rap en cualquier Sos momento. rapero, rap con muchos peros. Ya, Ya, ok. Ya. No, Dan, no, Ya. cortala. Ya, hoy te Te rapero, con mucho pero. Se lo damos en. Ya, no me importa nada, vos Coqueva, No, te nada, tiro pero rimas con él, buenas. no nada que ver Ya, con esto, boludo. ya. Ey, Coqueva, tu dirigencia entera que pague su deuda o se queda, Nahuala. Afuera. Córtalo. Yo. Yo. No, No, saludos a mi amigo Javier Bonet. Javier Bonet. Bennett. Bennett, Javier Bonet. Sí. Y sí, Ponele tu ese apellido. amigo. Si tu el amigo. Franco es la cabeza del freestyle, el rap tiene... No. Ya, me dice que tiene problemas mentales. Bueno. Rimando las instrumentales. A veces sale y no sale. Bueno, ¿sale o no Su sale? majestad del fútbol pone frente a frente a Pepi Torres contra Nelson Rivera. ¿Quién sabe más de su querido Cerro Porteño? Ese es Ferdú. Sí o sí es Ferdú. Pe. Sí, pero. Sí o sí es Ferdú. ¿Qué? ¿Y cómo el Ferduple ganador juega contigo? Está bien. ¿Pasó universitario? Pasó universitario. El señor Bustos dejó el cargo cuando Universitario tenía 0 puntos. Desde que se fue Bustos, hizo 8, empató en cancha de River y clasificó a octavo final de Copa. Gran partido de Williams Riveros, que en Cerro era peor. Exacto. Peor. Empezó ganando River gol de Colidio y se lo empató Concha. Javier Concha hizo el... Lo hizo Concha. Así dijo Mariano Clos. A mí me cago de risa, vos. Yo me cago de risa, perdón. Tipo Soez, viejo. Ayer noche no hacía ese chiste. No, no Coque, podía. Ok. ¿Qué te significa que el equipo de Bustos, o el ex equipo de Bustos, haya pasado segundo de grupo en un grupo, perdón la expresión, para mí más difícil que el que tenía Olimpia? Y no. A mí no me interesa universitario. No me interesa equipos secundarios. A mí me interesa el Club Olimpia. Y si Busto no es el capacitado, en algún momento se va a ir. Que el clausura y que sus palabras digan y valgan lo que dijo. Parece el mate que hice hoy a la mañana ya. ¿Por qué está tibio? Tibio ya está. ¿Por qué? Pues a las 8 pues ya herví el agua. Entonces hasta ahora ya está medio tibio. No, pero Nelson. Él dijo, voy a salir campeón de clausura y que demuestre y salga campeón de clausura y haga lo que tenga que hacer, lo que dijimos ayer. Olimpia tiene que ir a fase de grupo de Copa Libertadores el próximo año. Igual yo no le voy a dar toda la responsabilidad a Gusto por la Copa Libertadores porque recordemos que Palermo también se comió unos cuantos partidos horrorosos. 2 partidos. Guay, contra Vélez, él, para mí el más estrepitoso. No, contra Bulo, amigo. También. Espera, para mí si vos perdés contra Bulo, te tenés que ir. Ese partido se tiene que ir, Palermo. O sea, vos perdiendo contra un debutante boliviano
tenés que irte. Quiero que, Por vergüenza tenés que quiero que elijas algo. Debutó por Olimpia y debutó bien encima, Gerard. ¿Cuál es la Sí. derrota que más te dolió? ¿Te dolió más perder contra Delfín en para uno o te dolió más perder contra Bulo Bulo de visitante? Me dolió muchísimo perder contra Bulo Bulo. Porque te digo algo, ambas derrotas tuvieron el mismo desenlace. Olimpia Sí. último y eliminado de todo. Pero ¿sabes qué pasaba? Que por lo menos contra Delfín te vías con oportunidades en la última fecha. Hoy no tenés oportunidad. El partido contra Bulo Bulo te hizo eliminarte Sí. de la Copa Libertadores. Y ese partido Palermo tenía que rajar. Ese partido fue horrible, una vergüenza. Y ese partido Palermo tenía que agarrar su maleta e irse, pero con vergüenza de este club. Automáticamente se borró el título que ganó ese día. En serio, pasaste una vergüenza, boludo. Entonces no, Se venga, borró el título. entonces no venga a pechar, pero nosotros fuimos campeones de clase. Bueno, pero si si decís vos- que se le borró el título. Si vos Porque para venís- pechar pero, está, para pechar claro, tu título. Franco, pero vos, tu vos me título venías a estás. comparar Cerro con Olimpia. Y Cerro está en octava final. Y sí, pero hace 4 años no sale campeón. Y o sea, Cerro está en octavo. Ayer lo dije, para mí Cerro nos salva el semestre de Vos. octavo. Quiero que seas sincero, Franco, no seas termo. Sí. Yo confío en tu sinceridad. Viene un genio en febrero Sí. y te dice, te vas a eliminar en fase 3 o en fase 2. No vas a jugar Copa Libertadores, pero vas a ganar la apertura. Vas a ganar, vas a ser campeón del torneo Apertura. ¿Hubieras firmado o no? No. Jamás. Cerro. La realidad de Cerro que es muy triste. O sea, cambio. Yo me quiero bañar rota, pues. La realidad de Cerro que Cerro tiene que ganar, hermano. Cerro tiene que ganar el torneo local y tiene que competir internacionalmente. No puede decir uno u otro. Porque estamos acostumbrados a uno u otro. No, espera. Cerro Vos- tiene vos que ya hacer estás los dos. Vos ya estás queriendo intervenir en la pregunta Ah, que yo perdón. te hice. Yo quiero que vos me respondas. Vos no me respondas con el biribiri. Y no es biribiri, Te hice una boludo. respuesta. Cerro tiene que competir en ambas competencias. No, pero sí, es por eso que no va a haber debate. Bueno, Vamos a perdón. estar 2 horas pasando música. Que me elimine Copa Libertadores y gane la apertura. Yo te hice una pregunta. Viene alguien, así como le había preguntado a Coque, que si él firmaba ganar la Copa Libertadores a cambio de perder la vida, y firmó. Y yo también firmé ¿Y eso. qué pasó? Olimpia no ganó la Copa Libertadores y por eso él sigue con vida. Así que estamos contentos de que Coque siga con nosotros. No, yo quiero competir en Copa. Pero igual, tenés quiero una competir en sequía Copa. en lo nacional. Pero tenés- Cerro tiene ahora la posibilidad de competir en Copa y es lo único que le mantiene a Martínez en su cargo. Ojalá lo haga bien. Yo quiero competir en Copa. Y yo ya aposté con Satán, con Dios. Sí, yo ofrecí mi vida. No entremos en esa. No Yo entremos ofrecí en esa, mi no vida entremos en a esa. entidades del mal, entidades del bien. No. Ofrecí mi mano, mi pierna, mi dedo, mi No. vida terminé ofreciendo. No. Pero estoy acá todavía. No quiero más estar acá. No, bueno. Quiero que Cerro salga campeón. Espera un poco. Ahí está, en blanco y negro, se fue un grande. Ahí está, Te gracias, puede ir al Franco baño, por favor, Barrosa. Franco. Te voy al baño, Franco. Exacto. Adelante. Pero el Cerrita no ofrece su vida por ganar a Libertadores. Yo ofrezco mi vida sin problema, un buen sacrificio. No escuches esto. Nadie quiere a Kids. Franco. No escuches Pasión, esto. no le hagas caso. La Pasión Nadie Kids. acepta mi oferta, hermano. La Dolce Vita, la vida es bella. Sí. Pasión Kids. Adiós, no le hagas- Franco, no le Rin hagas Franco. caso. Ahí está. Belén, por favor. Sí, fíjate un poco, bueno, no sabemos qué pasó. No me digas. Claro, ¿sabes qué pasó? Que no se pudo poner el... Puede ser. Entonces... Entonces no pudimos demostrar que somos humanos. Exactamente. Somos No demostramos. reptilianos. Somos Pero un... no es puede Cristiano ser. Botnaldo. No es puede ser, Coque. Eso es lo que pasó. ¿No bajaron? No, Ahí va. no es puede ser. Si te es lo que bajaste por pasó. inactividad, mamita. Es lo que pasó. Y bueno, ¿Eh? Dios mío, Belén, no Dios podías mío. poner Ay, así. La cantidad de biribiri que tenés en la cabeza, Sí, Belén. Te pido mil muchísimo. disculpas. No, pero y porque me siento Perdió. al lado de vos será un gran día. ¡Ah! ¡Es tu culpa! Yo soy el culpable. Qué bárbaro, Gerard. El riverismo se multiplica acá en la Riverismo. mesa. Acá en la mesa, para todos ustedes. Qué bárbaro. Hay que vivir. No vayan al baño. ¿Por qué? No, Belén, vamos a mantener la compostura, por favor. No, porque yo, Quiero ir al baño yo- después. No, yo entré y... Rodi Ferreira sigue entrando ¿Eh? en estas cosas de indisciplina. ¿Qué No, transito? vamos a hablar de fútbol, no vamos a hablar del baño. Prefiero hablar de Rodi Ferreira, que llegó tarde de vuelta. Ayer lo hizo lo mismo, hoy de vuelta. Y no se entiende qué pasa con este jugador. No se entiende más por qué
sigue jugando en Luque. Talento groseramente desperdiciado. Totalmente. ¿Qué bajón? No es byte, pero de que te haya buscado el Ajax y el Inter a estar perdido futbolísticamente. Qué Tuvo otras jodido. distracciones también Pensar que en su vida. Chiqui creyó demasiado en él. Sí. Chiqui lo intentó cuidar. Recuerdo que hasta Jubero llegó. Olimpia pelea la apertura 2016 con Rodi Ferreira lateral derecho y Blas Rivero lateral izquierdo. Él fue jugador de Olimpia, ¿verdad? Sí, sí, sí. Él Sí. nació- Salió de Debut, Chiqui le hace debutar. 2015. 2015. Totalmente. Hace 10 Él es años. campeón de la clausura 2015. Pero en serio, es que Rodi Ferreira juega bien. A mí me gusta Jugó cómo bien. juega. O sea, es rápido y demás cosas, pero estas cosas, como la de indisciplina, que son tan... La cabeza, hermano, la cabeza. Exacto. Te meten, o sea, Ahí está. ¿sabes qué? Él está seguramente con amigos que... ahí está, pues. Con amigos que lo llevaron hacia ese camino. Guachiturro más. Epa, amigo, soy de la noche. Ah, no. Ese cono. Perdón. Yo me confundí. Pensé que era ese tema. Pero... No hay como- Yo tenía un amigo que se le decía el señor de la noche. Mitad hombre, mitad animal. Señor de la noche se le decía. Sí. Esa es una vez que sale en TikTok. Señor de la noche. Ese es medio denso. Basta, porque hay una historia, en estos días se hizo viral una historia de El Instagram. tridente. No. de ¡No, un- ¿Qué hace? ¿Qué pasó? Novillo. Abracemos la profesión, por favor, muchachos. Sí, hablemos ya. Bueno, Rodi se porta mal. Atención, espera un ratito, seamos serios. Habló de vuelta, justamente Espera, Bruno espera, Pon espera. informa sobre esto. ¿Qué pasó? Hay historia de Damián Bobadilla. Epa. Es más, podemos abrir ahí porque es un video. ¿Se puede descargar eso? Se puede descargar, pero es historia. Sí, o sea, se puede esto es descargar. importante. Screen capture. Yo puedo descargar. Damián Bobadilla habla por primera Bien. vez al respecto sobre lo que se le acusó. A ver. Es una historia, no sé si podemos abrirlo en la computadora. Hay que Yo descargarlo. descargo, yo descargo. Bueno, vamos a preparar eso porque... ¿Subió? Sí, Ahora. o a reventar ponemos una imagen de apoyo y yo pongo acá el audio, muchachos. acá. Lo hacemos simple. Uy. Buscamos una imagen de apoyo de Damián, ponemos mitad y mitad y pongo el video acá. Yo te consigo. Le Marco va a Morel está pasar hablando a- contigo, mi rey. Marco Morel. Si no tenés el video en 5 minutos, yo renuncio a mi Damián cargo. Bobadilla-8 Sí. está en Instagram. Yo voy a renunciar a mi cargo si no consigo en 5 minutos. Ah, es un video hablando. Sí, acá ya tengo. Te pago, Dam. Uy. Pero no, a comunicado. renunciar, ¿no? ¿Eh? No, porque ya conseguí. Le voy a seguir ahora, Damián. No lo sé. ¡Audio! Dice la gente. No, espera un también. ratito, No, espera un es ratito. un Sí. tema muy importante, muchachos. Pero Tema sí, interesante. vamos a mostrar. Podemos socalear descargo de Damián Bobadilla también. Sí, yo quiero escuchar, quiero reaccionar a qué es lo que dice. Sí, como video va a enviar. Sí. Va a enviar como video. Ya está. Porque ¿Ya está? le- Ya tiene Dam. Ya lo tiene. Dam Morales. Esto pasaba ayer cuando estábamos al aire. Sí. Cuando estábamos al aire fue que sucedió todo. Ya vamos a tener audios chat, tranquilos. En simultáneo Ponem- al Partido de Libertad. Descargo de Damián Bobadilla. Y cuando Dan nos dé el ok, tiranos más directo, Dan, vamos a escuchar y vamos a ir a pleno con eso. Vos nos vas a ir marcando. Así Porque- que es un tema muy importante. Sí. ¿Cuántos años tiene? Menos de 23 tiene. El último 23 gran- años tiene. 23. Sí. Él había jugado al preolímpico. ¿Eh? Él fue el 10 en el Cierto. preolímpico. Igual no lo Y recuerdo. él se rompe la costilla y por eso no va a los Juegos Olímpicos. Cierto, Ah, tenés cierto, porque razón. después- y después- Por eso él no viajó. Por eso no Sí. viajó. Ay, Ya ya Tenemos. estamos, Vamos a pleno con Damián Bobadilla por la importancia. Descargo de Damián Bobadilla. A ver. Hola a todos, acá para hablar un poco de lo que pasó anoche. Bueno, primero fue un partido muy caliente, un clima tenso durante todo el partido. Después del segundo gol nuestro tuve un par de cruces de palabras con el jugador de Talleres, donde fui ofendido primeramente, también tratado con un poco de desprecio. Nunca tuve la intención de discriminar a nadie y bueno, en la calentura reaccioné mal y bueno, pido disculpas públicamente. Si tengo la oportunidad de hablar con él en persona, le pediré disculpas también, pero bueno, solo quería aclarar eso y le mando un gran abrazo a todos. Bien. Lo dijo. ¿Cómo lo toman?
Asumió. A mí me parece que asume. Obviamente, Pero para mí menciona también. que primeramente él recibió también palabras del otro Ese es el lado. tema. Ese es el tema. ¿Quién sabe lo que le habrán dicho? Yo sé que no hay que pagar el mal por mal, pero es fútbol, muchachos. Es fútbol. Y este señor dice, yo acepto. Pero vamos a ver si el otro que está al otro lado está llorando. Con todo el respeto que se merece. Yo entiendo. Yo no vengo acá a meterme en tela de juicio que estuvo mal. Pero ¿quién sabe lo que le habrá dicho? ¿Quién sabe lo que le habrá dicho? Nadie va a hablar de eso. No se va a hablar de eso. No se va a hablar de eso. Lo que se va a hablar es que Damián admitió. Claro. Eso es lo que se va a decir. Admitió, asume la culpa. Y listo. No se va a hablar de que seguramente a él le trataron de paraguayo de esto, paraguayo de aquello, Claro. esto que aquello, la. Pero el que Es muy llora heavy, primero ¿eh? parece que tiene la culpa, siempre. Yo ni en pedo voy a ponerme en una posición de bajarle línea a un jugador o qué decisión comunicacional toma. Yo no sé si tendría que haber declarado esto. Vos sabés que... Porque, a ver, no dice en ningún momento que él asume, pero hay muchos vacíos legales en su declaración. Sí. Es como que sí, pero no, Es como que pero se sí toma otra por vez. ese lado, ¿entendés? Es que a mí me sorprende. A mí lo que me llama la atención es cuando menciona que él recibió comentarios previamente y por una cuestión de calentura del partido. ¿Sabes cómo se te- va desarrollando eso? ¿Sabes cómo No niega. te titulo esto? ¿Cómo? Para mí es un sincericidio. Sí. Totalmente. Lo que para pasa es que a mí mí- me asusta que él no niega. Por eso. Él no asume, pero no niega. Para mí era mucho mejor esperar. No. Para mí tendría que hablar. Pero Elegir mejor las yo, palabras. yo creo que deja abierto de par en par una investigación. En absoluto. En absoluto. Bajó la historia. Uy. Ah. Bueno, pero todos los Bajó medios la lo historia. pasaron. Todos los medios lo Sí. pasaron, ¿eh? Bajó su historia. Bajó. Y bueno. No, Ahí yo- está. Yo lo sigo viendo acá. Sí. Hace 13 minutos. Hace 13 minutos me sale. Actualiza un también. poco otra No, acá. bajó la historia. Mira, Acabó de bajar la historia. Pero no sale. No se sale. Es el mismo audio. No, entra ahí, amigo. No bajó la historia. Entra. Amigo, a mí no me sale. Entra, dale clic al. Entonces bajó la historia. Voy a entrar yo. Entra un poco vos, porque a mí me sigue apareciendo. A mí me sale hace Ahí te 14 saluda la minutos. Champions. Espera, acá, espera. Porque. Ahí me sale. Ahora me salió. Sí, Sí, hace no, 14 bajó la minutos. historia. Por eso, 14 minutos. Ahora me. Sí. Ahora volvió a aparecer. No digamos que no bajó, porque si. No bajó la historia. No bajó la No, historia. sigue. Por favor, Hace 14 minutos estaba. seamos claros con eso. No me bajó salía, perdón. Mala mía. No bajó la No, historia. no se bajó la historia. Se publicó. Porque sí, y- porque ahí hay una frase que dice confesión de parte relevo de pruebas. Si bajas la historia porque te estás Perdón. asumiendo que te mandaste una cagada. No. Te pido por favor que pida disculpas. No, pará. Capaz no me apareció. Capaz me bloqueó, dije yo. Más me bloqueó Damián, Te dije. estoy hinchando. No. No bajó. Mentira. No, perfecto. O sea, no me salía nomás. Igual Ahora lo que me acaba de dice salir. lo que dice Nelson, yo estoy completamente de acuerdo. Es un sincericidio. O sea, yo te hablo, o sea, yo siento mi postura desde no querer perder al jugador, desde que el jugador nos ha sancionado, ¿verdad? O sea, yo creo que todos los que están del otro lado tenemos una versión, o sea, ¿quién no se carajeó con amigos, conocidos, rivales en un partido de fútbol, ¿verdad? Y yo entiendo que una sanción tan pesada como la que puede llegar a pasar en caso de que se terminen constatando los hechos por medio segundo de calentura, pero lo que pasa es que si vos te mandás una cagada, hermano, tenés que Hacerte cargo. no es hacerte cargo, sino que tenés que estar listo para Para lo que se venga. para A lo que una te expones. sanción, A lo que te expones. a la exposición que eso conlleva. Uy. Es muy. La A verdad mí, que es no, heavy. me hace mucho ruido lo que declaró. La verdad les digo. A mí me hace ¿Por ruido qué? lo que. Y porque me parece que son elementos. Es una cuasi confesión para mí. Es Ahora- como decir, yo hice esto porque me pasó esto.
Yo creo que lo mal asesoraron. O capaz, en la desesperación. No es que yo tenga esa información, sino que lo que yo veo a través de la historia que él sube, ¿no? De que yo creo que lo mal asesoraron. No sé si eran las palabras que Yo quiero leer al chat, debía mencionar. Sí, a ver qué dice el Chat, chat. ¿Hay audios o...? Díganme, por favor, chat, que... ¿Vos a leer, Franco, o te tiramos aquí para...? No, ahí tenemos el chat también, ¿verdad? Ah. Ahí está el chat. Yo quiero que el chat vaya diciendo que piensa también, ¿verdad? Sí, lo del Manchester United ya es... horrible, perdón que lo meta, pero... Está perdiendo contra el All-Star de MLS. Perdió. ¿Perdió? Contra el All-Star de MLS. Sí. ¿Perdón? Quiero ver los portales que ya seguramente estarán sacando... No, es todos los medios. Acá, por ejemplo, veo algunos programas de AM que están subiendo, o sea, ya está. Y es una cuasi confesión. Como dijiste vos. Ahora acabo de escuchar. No, espera. Le están tirando muchísimos dardos. En todos lados. Uy. ¿Qué ven? No, y lo que están publicando, no lo están publicando y... Reaccionó mal. O sea, él dice, reaccioné mal, pido disculpas públicamente por lo que dije. Y Si puedo yo era hablar- Damián- Pero esa parte es muy heavy. Si puedo hablar con él, también lo haré en persona. Si yo era Damián no decía nada. Hasta que salga un video. Ahí recién decía algo. Es lo que yo personalmente haría. Yo no estoy asesorado por nadie y soy un burro. Pero yo hasta que salga un video que diga que yo hice eso, me hacía el boludo. No. No estoy de acuerdo en el sentido de que si todo el mundo te está acusando de algo, vos tenés que salir a decir algo al respecto. ¿Vos decís? Claro que sí. Pero, loco. Sí, obviamente. Sea de la situación que sea. Pobre Gerard, estaban pillando su cabeza en la barra de tricolor. Sí. Qué jodido. A ver. Buen refuerzo para la Copa. Espectacular, yo lo veo bien, Siempre Cerro Porteño. algo relacionado a Cerro. Piridamota, Morelo, Boadilla. Bestialidad. Igual- Qué fuerte lo que había subido Miguel Navarro también en su historia. ayer. ¿Qué subió? Ayer No, subió. y acusándolo lo de ayer. ya Lo de directamente o sea, dando nombres. A manos de Damián. Le dio nombre y apellido. Fabricio Peralta, Damián Boadilla, Piridamota. Adentro, tiki-taka, juegue Cerro. ¿Que Damián Bobadilla? Qué complicado, ¿eh? Realmente, o sea, a mí me cambia totalmente la perspectiva de esto. Hasta pensando en él. Pensando en él y pensando en lo En que su va a ser el futuro, combo. pero en su ¿Sabes qué? futuro. Yo creo que hasta sería egoísta pensar solamente en clave de selección. Yo te hablo de su carrera misma. A ver, pero- En Brasil. Sabemos Sí, que, no creo que- Seamos sinceros, chat. El tema en Brasil es jodidísimo. Además, Sí. hay un tema muy complicado que tenemos que tener en cuenta. Que en Brasil Penado. esto se puede penalizar, o sea, puede ser penalizado. Porque acá, si bien en Paraguay no hay una instrumentación legal, en Brasil sí la hay. Ahí está. ¿Entendés? Sí. ¿Eh? No, claro, claro. No, Sí, fue un error, sí, fue un sí, error sí, nomás. sí, No, sí. ni en ningún momento borró nada, no te preocupes. No, a mí no me salió. O sea, me salió 14 minutos después recién que subió la historia. Pero qué Ahí está, complicado. tipificado penalmente en Brasil. Así es el decano 3, te agradezco. Qué te grande el agradezco. decano. Gran abogado. Igual es una tristeza para mí. Sinceramente, para mí es una Realmente ya tristeza. es demasiado escándalo al pedo. ¿No sabes qué es lo que pasa? A ver, una cosa es lo que nosotros pensamos dentro de nuestro léxico, dentro de nuestra jerga, dentro del día a día, de que el fútbol ha perdido aquello del fuego sagrado y que Chilaver y que Ángel Romero. Yo pienso que todos los que están en esta mesa están de acuerdo con ustedes. El tema es que nosotros no podemos hablar, o sea, nosotros tenemos que hablar sobre lo que está pasando. O sea, no está en tela de juicio que el fútbol, en el fútbol antes pasaba desapercibido, que los futbolistas antes tenían una mayor tolerancia, que antes esto, antes lo otro. Acá hay que hablar sobre un hecho concreto, un hecho real, que es que fue denunciado Damián y que Damián ha dado un comunicado donde no quiero decir que asume la responsabilidad, donde no
niega. Porque no es lo mismo ser inocente que ser no culpable. Exacto. ¿Se entiende? Sí. No es lo mismo. No culpable significa que no se juntaron las pruebas suficientes para confirmar la veracidad de la acusación, e inocente es que se demostró fidedignamente que no hizo nada. Esa es la realidad de la milanesa. Asusta nomás cuando dice él que fue ofendido primeramente. O sea, es como que te da un pensamiento creo de que hubo una acción, ahí- una ahí reacción. Capaz yo puedo hasta sonar un poco emocional o algo por el estilo, pero yo creo que Damián Bobadilla, si él dice que fue ofendido, que le dijeron. Así como fue apuntado, que él apunte también. Porque ahora mismo ya no... lo único que para mí le puede salvar es que sabe que él me dijo esto. No le salva. No le va a salvar, ahora ya No, es posible. Ahora se carga todo sobre te la salva bajo ninguna declaración. circunstancia, porque es lo mismo que yo esté por la calle y que vos me frustré y yo te meta un ya, soco, ya. ¿me entendés? Sí. No me avala a mí trompearte porque estoy de mal humor un día. El tema es el contexto, no hay un contexto claro. Desde mi punto de vista no hay un contexto claro. Si él habla de una Pero supuesta... reitero, independientemente de lo que diga o deje de decir, tiene que haber pruebas sólidas de que dijo lo que dijo. Hasta ahora no hay. Hasta ahora no hay ninguna prueba también de que Damián haya dicho algo. ¿Alguno de ustedes vio, si es que ya salió a modo de noticia, el informe arbitral? Según los perros, el árbitro dijo que no hubo racismo. Según los perros. O sea, no sé. el Zócalo es, Rafa, en la calentura reaccioné mal y pido disculpas. Eso dijo. Eso es muy Reaccioné mal y pido... ya te dije. Fui ofendido primeramente, me trataron con desprecio. Y nada, es como que, o sea, lo que yo veo, mi punto de vista es que él está asumiendo la situación. O sea, a vos te pueden tratar mal. Vos puedes putear en contra de la mamá, del papá, del tío, de la abuela. Es Pero que, no te metas nomás en tema de su país. Porque eso es más quilombo. Putear en contra de su vieja. Hijo de decirle. No le diga nomás nada de su país. Es lo que yo creo. O sea, porque puteada van a ver. Putea. Eso yo creo que es imposible. de Putea en quitar. contra de todo lo que vos quieras. Pero si te va a agarrar del país. Siempre la más fácil. Siempre la más fácil, pero no lo Tenemos hagan. Porque es audios. un quilombo Vamos a después. escuchar Como está audios. pasando ahora. Coque, Che, muchachos, ¿en qué es lo que están convirtiendo el fútbol, hermano? Dios mío, ¿cómo que te vaya a hacer una denuncia por un insulto? Imagínate si pasa eso en todas las canchas del mundo. Las fiscalías estarían llenas todos los días, hermano. Por el amor de Dios. ¿En qué están convirtiendo el fútbol? Esto parece más no somos ángeles que otra cosa. Dios mío, canchas vacías, jugadores presos. Te vas a hacer una denuncia policial por un insulto. Pero ¿qué te pasa, hermano? ¿Qué tanto sufriste para ir a hacer estas pelotudeces? ¿Por qué no te vas a denunciar cuando se van a robar las cosas? O cuando hicieron lo de Talleres, hicieron lo de la bandera de Bolivia. Déjense de ser tan pliqui, hermano. Esto es fútbol. Basta de mariconada. Vamos a darle importancia a las cosas que realmente importa. Juguemos al fútbol. Para mí las cosas se solucionan en la cancha. Si la vera una legión indio. ¿Te acuerdas quién le dijo? Roberto siento que Carlos. las cosas que pasan Roberto en la cancha Carlos se quedan en la cancha. Roberto Carlos trató xenofóbicamente a Chilaver. ¿Qué hizo Chilaver? Le metió un escupitazo. Eso hay que hacer. Tampoco sé si hay que hacer eso. Pero prefiero que le meta un escupitazo a que se vayan a hacer una denuncia policial porque le dijo una cosa, ¿eh? A eso es lo que voy. Porque a Chilaver le habían dicho indio. Y él le Bueno, escupió. ahora que él básicamente no niega que hizo eso, bueno, seguramente que Va a recibir sanciones. Sanciones, obviamente. Claro, sanciones importantes Pero seguramente. puede llegar a afectar o no a la selección. Es lo único que me calienta a mí. ¿Puede o no puede A mí afectar a como la futbolista primeramente, realmente lo que... Bueno, esto yo creo que también deja una puerta abierta a futuras situaciones similares, ¿verdad? El tema es el siguiente. El tema para mí es el siguiente, que él está en el país donde este tema es el más sensible y hay justamente un comunicado de Venezuela al respecto. Vení, Coque. Ayú. Yuco, ¿qué sé? ¿Puedes conectarme esta ya en el otro estudio mientras? Ahí está, espectacular.
¿Qué dice? Desde la Federación Venezolana de Fútbol expresamos nuestro más firme repudio ante los actos de xenofobia sufridos nuestros jugadores Miguel Navarro y Joagni Contreras. Ocurrido recientemente, por ninguna forma de discriminación tiene cabida en el fútbol ni en la sociedad. Rechazamos de manera categórica estos ataques que pretenden atentar contra los principios de respeto, inclusión y dignidad humana que promueve el deporte. Lamentablemente estos hechos no son aislados. Futbolistas venezolanos han sido objeto de manifestaciones discriminatorias dentro y fuera de las canchas. Como federación no seremos indiferentes ante estas agresiones que vulneran no solo a nuestros jugadores, sino al espíritu mismo del deporte. Hemos elevado el caso ante las instancias correspondientes y solicitamos a las autoridades locales, a las ligas profesionales y a los organismos internacionales, incluidas Conmebol y FIFA, tomar medidas urgentes y ejemplares para sancionar estas conductas y reforzar los protocolos de prevención y denuncia. Nuestra total solidaridad con Miguel y Joagni. No están solos. Detrás de cada venezolano hay una nación que lo acompaña, que levanta la voz y que exige respeto, y que no quede la duda, la xenofobia contra el futbolista venezolano es inaceptable y será siempre enfrentada con la mayor firmeza. No solo un ataque profesional del deporte, un intento de menospreciar nuestra identidad. Donde haya un venezolano jugando al fútbol debe haber respeto, porque al futbolista venezolano se le respeta, Venezuela se respeta. ¿Sabes lo que pasa? Ahora vamos a hacer lo mismo. Cuando a Paraguay le digan algo, Paraguay también va a sacar su comunicado, la APF. Cuando pasa algo en Argentina, ese come gato, esa boludez se le suele decir, va a sacar su comunicado Argentina, va a sacar Bolivia su comunicado. Están llevando y nos están obligando a que todos juguemos bajo las mismas reglas. No creo. Yo no te creo juro que por Dios que haga creo eso. que todo el mundo están buscando que todo el mundo haga lo mismo. Sí, pero yo no creo que Paraguay haga eso. O debería de no hacer Paraguay. No, Me no, pues, gustaría que pero haga. pasa que está en la también está en la idiosincrasia de cada uno. Yo creo que Paraguay el paraguayo no va- se siente inferior a nadie. Además, Díganle lo que le digan. A ver, cuando hace poco hubo un caso que fue al revés, que hubo después del Cerro Palmeiras de la Libertadores Sub-20, hubo un caso que también creo que Cerro hizo una denuncia por un acto similar. Claro, y se le sancionó a Palmeiras. Sí, no, pero ¿sabes qué pasa? Que el tema de Cerro, Palmeiras Sub-20 fue un quilombo que trascendió fronteras. Que el chico lloró. Que el Luigi. chico lloró en vivo, bla, 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 show. Pero después de cuando Juega Palmeiras en cuando Paraguay. juega Palmeiras, no, cuando Cerro se va a jugar en Ay, la cierto. cancha de Palmeiras, los hinchas fueron racistas con los paraguayos. Putea ¿Se habló en de eso? guaraní. ¿Se habló de eso? Se habló muy ¿No se poco. habló? Se Che, les- y así- Pero Se habló Cerro hizo un comunicado y denunció. Sí, claro, Sí, se hizo un comunicado. Se habló muy poco, pero sí se hizo el Pero comunicado. no se hizo. Ahí no leí la Y nota, Cerro no, está cayendo en el claro. juego del resto, porque ¿cómo va a competir si no cae en el juego? De la misma boludez. ¿Qué pasa si Conmebol también ingresa a hacer sanción? Puten los perros. Ustedes tienen una oportunidad demasiado importante a los jugadores de la selección. Si le van a hacer, si van a decir macanada, digan macanada en guaraní. Putenle en guaraní. Sean lo que quieran, pero en guaraní. Si en guaraní no pasa nada. Franco, ahora es muy polémico ese tema, porque justo venimos de una sanción con la albirroja. Díganlo en guaraní. Nadie va a entender. Si van a hacerlo. Si no, no lo hagan nomás. ¿Está mal lo que estoy diciendo? Sí, 100% para mal. mí que lo mejor Estoy es... aceptando. No, loco, ignorarle nomás, o sea, ya... en estos Está mal lo que digo, pero le Porque hacen esto una va a seguir solución. creciendo, va a seguir creciendo y todas las denuncias por lo que veo, se van a tomar. No sé qué va a pasar cuando algún brasileño le diga a algún jugador paraguayo y el jugador paraguayo denuncie. No sé qué situación sucederá, pero no sé, para mí lo mejor es ignorarle nomás ya y punto. Si te dicen algo. No sé, porque es muy tedioso, de verdad, y cansino también, demasiado cansa este tema. Es muy complicado, es una situación muy compleja últimamente, muy vidrioso. Y paraguayo siendo paraguayo. Le insultaron a él y él más fuerte se pone y insulta y después no soportan los demás. Los demás sí saben llorar. El paraguayo puede haber ahí mismo ponerse a llorar supuestamente también y mandar toda la mierda ya al Navarro este. Pero él lo convierte en todo en femenino el fútbol. No. Corta. Venía bien, pero... No me parece, porque son actitudes que también lastimosamente ocurren en el fútbol femenino. Y no aplaudo. Sí. ¿Hay audios o ya no?
Vamos a jugar al fútbol con pollera nomás ya. Cortá Eso también. más Espera, los perros, vamos a Está mezclando cualquier cosa ya. Espera, no seamos estúpidos. Perdón, Perdón. No mandemos audio así estupideces los perros, boludo. ¿Qué Mezclan onda, vio? todo ya. No es mezclar, no es mezclar. O sea, Es agrandar justamente esta bola de nieve que ya se estaba haciendo. qué loco ya. Adelante. ¿Queremos? ¿A qué? El único que se cae de risa acá es la Conmebol, que rasca y va ganando plata a base de los actos ñembo racistas, ¿verdad? Porque le hablan de tu país, le hablan de tu país al otro. El otro le dice paraguayo al paraguayo, le dice albañil, el otro le dice muerto de hambre. Y todo guau, que esa plata va a ir destinada a talleres de no sé qué cosa. Yo les pregunto en serio, y acá al que más anima que responda. Toda esa plata que van ganando por multas de racismo, ¿en qué van a usar? Pregunto, ¿en qué o cómo van a usar? No sé, seguramente tiene que estar en los libros contables de Conmebol. Tiene que. O sea, no es una cuestión de quién se anima a responder o no. O sea, acá no es una cuestión de quién es más guapo para responder tu pregunta o no. O sea, hay que saber a quién hacerle la pregunta. Acá es una cuestión de que los libros contables de Conmebol tienen que decir en qué se va, en qué refinancian, y si es que eso se termina convirtiendo en premio para otros equipos por ir avanzando en cuestiones ¿Y estrictamente... cuánto es la sanción? $80,000, $90,000, $50,000. En este caso, un vuelto para en este Conmebol, caso eso. de Damián, ¿qué Pero, creen que pueda pasar? Que va a haber obviamente va a haber una sanción No, dura. acá hay dos cosas. Tenés que irte a la sanción deportiva y a... La pena legal. Lo que puede ser jurídicamente hablando. O sea, hay que... Apaga ahí abajo. A ver. ¿Se escucha ahí en vivo esto? Pregunto. Sí, porque hay como que un zumbido, ¿no? Apaga. Ahí está. Botones, ¿qué? Abajo. Ahí está, solucionado. O sea, hay que dividir la ecuación en dos partes. O sea, la sanción creo que tiene un piso de 4 meses deportiva y después tenés que ver si tiene otro tipo de sanción jurídica, entre comillas. ¿Y una sanción deportiva te puede afectar al mundial? ¿Pero qué tiene que ver Paraguay con...? Y no tiene nada que... Eso es lo que voy. La sanción deportiva es Conmebol Libertadores. Quiero saber si yo lo único que me interesa... Pero escúchame, lo único que me interesa es saber si le puede afectar o no a Paraguay. ¿Pero por qué le va a afectar a Paraguay? No tiene ningún sentido. Damián jugando la albirroja. ¿Va a poder jugar con la albirroja? No lo sé. Eso a mí no soy el Tribunal de Disciplina de Conmebol, amigo. No sé qué tipo de sanción es. Hay que ver si O es que sea, FIFA interviene no podemos, también. tampoco vamos a aventurarnos y empezar a hablar de supuesto, de que va a ser sancionado esto o me lo asusta, otro. quiero saber, nomás. Para empezar, uno puede ser sancionado una selección por lo No que la hace una selección, persona. A mí me importa Pero que no el lo jugador. sé, no lo sé. Y obvio no sabemos. Y además la sanción en estos casos, no te olvides que las eliminatorias son FIFA, no Conmebol. No sabemos cómo funciona. ¿Entendés? O sea, son organismos distintos que van de la mano, pero que son distintos. La gente en el chat decía que es posible suspensión de 1 año. No, por eso te digo, Nadie sabe qué va a pasar. piso... No. Puede pasar. Hay sanciones instrumentadas en esta clase de casos. El piso es 4 meses, siempre y cuando se confirme que haya pasado o no. O sea, es lo mismo que digas que hay pena por hurto agravado, son 5 años, Se tiene que demostrar. Acá van a haber Se una tiene serie que de demostrar. entrevistas judiciales, sí o sí. Porque este video lo van a utilizar recontra mega como prueba, ya que no había otros No, videos de prueba. Igual, no sé si eso ya va a depender de la... Por el tema de que él... Ya va a depender de los abogados. Él no dice, sí, yo hice o sí, yo dije esto, pero en la forma que se expresa y las palabras que utilizó, deja como una puerta abierta claramente. Qué loco. Sí, Navarro llora por eso, que no se haya un partido de interior en Concepción, San Pedro. Porque si no, denuncia a todo el habitante de 2 departamentos. Y Damián se vendió. ¿Qué puede decir? Encima con el informe arbitral hace que haya una contradicción, una contradicción impresionante. Se vendió solo, ya está. Y ahora seguramente habrá que esperar una posible sanción, desde mi punto de vista. Sí, se enojó, Subeldía se enojó porque toda la conferencia de prensa le preguntaban por ese tema. Claro. Sí. ¿Qué dijo él?
Porque ganaba y dijo que sí. Cada vez entiendo menos al mundo y ustedes pertenecen a ese nuevo mundo, digo, o sea, Sí. literalmente. Tenemos que irnos, 13:59. Mañana, hoy, bueno, ¿a qué hora estamos hoy, relator? 21 horas. 21 9:30, o sea, 9:30 del partido hoy. Ya vamos a tener el resultado. Tarde ese. No, pero digo, Vamos a hacer un asadillo. ¿sos el único cerrista que protesta por lo del partido de su club? No, no protesto, O sea, come algo nomás. De grato que ni al ciclo. No, jamás. Vamos a comer algo, por eso lo estoy pensando. Bueno, a tu cargo. Pues en octavo ya estamos. Un saludo a todos los cerristas. Ahí va. Nos reencontramos a las 9. Besos. Chao. Chao.